Blade Runner 2049 fue una película dirigida por Denis Villeneuve y estrenada en 2017. Aunque no recibió una gran crítica en comparación con su predecesora, la cual fue dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1982, se podría decir que sí tuvo una buena aceptación en general, aunque para los más fans la película no estuvo a la altura. Es pronto para decirlo, pero Blade Runner, la original, no tuvo tampoco una gran crítica ni aceptación en su estreno, sino que tuvieron que pasar los años para consolidarse como obra maestra. Es difícil saber la proyección que tendrá Blade Runner 2049 en un futuro. Lo que sí parece evidente, al menos para mí, es que la película sí tiene una gran cantidad de cualidades, algunas de ellas absolutamente soberbias, y es posible que con los años y los análisis necesarios, la película ocupe su justo lugar. Quizás una de las cuestiones que hace difícil apreciar las virtudes de esta película es que su narrativa es sutil, no grandilocuente como en su antecesora, y que la profundidad de los mensajes se encuentra en los detalles, en los silencios, y no en los soberbios diálogos y monólogos de la primera entrega. Sin embargo, hay grandeza en la película. Para empezar, la interpretación de todos los actores, incluyendo la de Harrison Ford, es excelente. La fotografía y el sonido resultan dos elementos hipnotizadores. El ritmo se adecúa bastante al de la primera película, pero sobre todo, y en relación a lo que importa a este podcast, hay una simbología digna de análisis, lo artificial y lo real, la determinación, la realidad de la experiencia, independientemente de la naturaleza del ser, el poder, las creencias, el valor de la vida, la creación misma, el milagro, el amor filial de un padre, la revolución. Todo esto son cuestiones que se tratan en la película y son cuestiones que atraviesan la existencia de los replicantes, pero que sirven también de espejo para la humanidad. Una de las cuestiones más interesantes de la película es que más incluso que en la primera película, los auténticos protagonistas son los replicantes. Los pocos humanos que aparecen, a excepción de la teniente Yoshi, resultan mezquinos, decadentes y patéticos. Son los replicantes los que realmente han heredado los problemas de la moral que acompañan a una existencia con conciencia. Los humanos, sin embargo, no parecen tener más objetivo que ser meros peones de una maquinaria obsoleta de una sociedad apocalíptica. De todos modos, y a diferencia de la primera película, las cuestiones morales a las que se enfrenta Joe no son de tipo cuasi metafísico, sino de un nivel más humano. Tienen que ver con su propia existencia, con el anhelo de haber sido creado por amor y no diseñado. No se trata del valor de la existencia en términos generales, en términos metafísicos, sobre por qué vivimos o a dónde vamos. Joe no se pregunta estas cosas y por eso no se puede valorar al nivel que Roy Batty. Él solo es un ser normal que quiere lo mismo que todos, dotar de valor a su existencia a través del amor. ¿Y qué da más valor a una vida que ser concebido con amor? Aquí Villeneuve no quiere superar en lo intelectual a Ridley Scott, algo que podría haber resultado incluso pretencioso, y completa la saga con una visión más humana de los replicantes. Bien, pues hasta aquí la introducción. Me acompaña Alberto Aparici, físico, responsable de divulgación en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y director de la sección de Ciencia de la Brújula de Onda Cero. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Pues muy bien. Bien, vamos a ver si pasamos aquí un buen rato hablando de cine y de lo que significa esta película, que yo ya adelanto que a mí me gustó cuando la vi. A mí también, la verdad. Me acompaña también Rafa Monterde, filósofo, doctorando de la Universidad Católica de Valencia con la especialidad de transhumanismo. Hola Rafa, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, Josep. Aquí encantado de estar con vosotros. Pues bienvenido. También nos Muchas acompaña Jonathan Querales. Él tiene 18 años y ha colaborado recientemente con el blog de Vertiente Crítica. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal? Placer. Muy buenas noches. Y por último nos acompaña Salva Mestre, filósofo, político y director de Politeia Radio y Televisión. Hola Salva, ¿qué tal? Otra vez por aquí de nuevo. Hola Josep, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues si os parece vamos a empezar
con el análisis de la película y como siempre la primera pregunta es la más simple, aunque no por ello la más sencilla de contestar. Vamos a empezar contigo, Alberto. ¿Qué significa para ti Blade Runner 2049? Bueno, pues yo os diría que es una película que, aunque a mí me parece cinematográficamente una película excelente, es una película que arrastra toda la sombra de la película que le precedía, el Blade Runner del 82 de Ridley Scott, y yo creo que eso en cierta manera le ha lastrado, ¿vale? Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho al principio, cuando has dicho que 2049 es más humana, es menos metafísica, es menos grandiosa y se centra en cosas más pequeñas y de alguna manera expande el universo de la anterior película hablándonos de cosas que les pueden suceder a estos replicantes que en la primera película solo veíamos pues como unos enemigos a los que se iba persiguiendo y ya está. Entonces, de la misma manera que Blade Runner, la original, reflexionaba sobre qué era ser humano y qué significaba ser una persona, qué significaba ser humano, si es posible crear un humano a partir de materiales, ¿no? Yo creo que Blade Runner 2049 habla mucho de qué es lo que es la consciencia, qué es lo que significa pensar, qué tipo de cosas puede parecer que son pensamiento, pero que luego, sin embargo, son algo que simplemente se ha puesto en tu cabeza. Tengo la sensación de que ya Blade Runner 2049 ya no reflexiona sobre la gran cuestión del ser, digamos, de qué es la persona, pero sí reflexiona sobre cómo personas, ¿no? Reflexiona sobre, ¿puede tener sentimientos un ser humano fabricado? Esos sentimientos pueden ser equívocos, como los de un ser humano natural, y de alguna manera nos acerca a una idea que ya veíamos mucho en la original Blade Runner, que es que en el momento en que tú tienes un ser suficientemente complejo, es prácticamente imposible distinguirlo de un ser humano normal. Y efectivamente los replicantes de Blade Runner 2049 tienen problemas muy similares a los que los seres humanos tienen, se ven envueltos en los mismos engaños que nosotros nos vemos envueltos también y lo resuelven a veces bien y a veces mal, como también nosotros lo hacemos. Y yo creo que eso a mí es lo que más me gustó realmente de la película, porque la película al final se convierte en una película sobre unos personajes que tienen una serie de problemas que no son de un ser humano artificial, sino que son propios de un ser humano y ya está, y que tratan de resolverlos como lo resolveríamos cualquiera de nosotros. Entonces se convierte en una película de personas puestas en una situación extremadamente difícil de imaginar y extremadamente difícil de manejar, que ellos pues de alguna manera resuelven como pueden. Y a mí eso convierte a Blade Runner 2049 en una película más mundana, pero de alguna manera también más cercana y muy hermosa. Y yo creo que tiene cosas fantásticas a nivel de empatía con los personajes y tal. Muchas gracias, Alberto. Rafa, pasamos contigo. ¿Qué significa para ti esta película? Para mí, tanto la primera como la segunda película realmente han supuesto una sorpresa, porque la primera vez que me acerqué a Blade Runner, pues tuve una sensación un poco de escepticismo, porque tampoco me convenció, pero las he visto varias veces y me ha sorprendido la riqueza del lenguaje simbólico y fílmico de ambas, ¿no? A mí sinceramente, me resulta entrañable porque veo que no es que los replicantes sean más humanos que los humanos, sino que lo que hacen es reivindicar precisamente lo que es humano. Sobre todo veo en Blade Runner 2049 que se reivindica la importancia, ¿no? y el papel que desempeña para acá, que después será Joe, pues esa creencia de pensar que es posible que no sea un no nacido, sino que sea un nacido. Y hay una parte de la película que me llamó la atención, y es cuando está hablando con la teniente Yoshi. Sí, que a mí me llama la atención la conversación que mantiene con la teniente Yoshi cuando se descubre que pues Rachel había dado a luz a un replicante y Yoshi le pide acá que lo retire, ¿no? Entonces en ese momento él se plantea la duda moral de retirar a un nacido, porque él había retirado a seres no nacidos realmente, ¿no? Entonces la conversación que mantienen le dice, bueno, es que los que nacen tienen alma, ¿no? Entonces, a lo largo de la película se produce esa transformación de Joe, gracias a la creencia de que él es hijo, o que es posible que él sea hijo.
Entonces, lo que K descubre es que es posible que él pueda ser el nacido. Entonces, eso le genera una creencia y un deseo de, pues, de haber tenido un nacimiento natural, y ese deseo y esa creencia transforman su interior, ¿no? Entonces, esa transformación, del mismo modo que Deckard se transforma al enamorarse de Rachel o al tener empatía con el propio Roy en la anterior película, pues van cambiando su condición hasta ser un ser que tiene en cierto modo libre albedrío, ¿no? Porque cuando está hablando con la teniente Josie, Josie le pregunta, ¿acaso te niegas a obedecer la orden o a acatarla? Y él le dice, yo no sabía que tuviera esa opción, ¿no? Porque como ha sido diseñado para cumplir órdenes, pues nunca se había planteado que pudiera desobedecerlas. Y luego el tema del milagro, a mí me inquietó porque pensé, joder, esta noción me recuerda un poco a la de Carl Smith, porque Carl Smith decía que el milagro era, del mismo modo que Dios podía alterar las leyes de la naturaleza y realizar un milagro, el soberano, a semejanza del creador, podía llevar a cabo el estado de excepción. Entonces, yo creo que aquí hay como un conflicto político, ¿no? Porque los replicantes plantean una especie de estado de excepción en la que si se da la posibilidad de que haya replicantes nacidos, pueden tener derecho a formar una nueva sociedad, ¿no? Y de ahí que puedan rebelarse contra esa sociedad que los ha creado como meros siervos. Y bueno, aquí es donde veo un poco el conflicto político, ¿no? Luego también la ambición de Wallace por instrumentalizar la ciencia para convertirla en una especie de gnosis que le permita crear vida, generarla de manera excepcional, me pareció bastante llamativa, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que hay que conquistar el Edén y recuperarlo, ¿no? Ahí lo que está pretendiendo es adquirir el poder del creador para rediseñar una naturaleza que no es estrictamente la humana, sino que es superior. Y no sé, la película está plagada de pequeños detalles, ¿no? Sobre todo el papel que desempeña las relaciones que mantiene Joe con Joy, con Josie, el propio Deckard, ¿no? El encuentro con Deckard, que al final él no sabe, porque Deckard no se lo dice, si es su padre o no, pues le lleva pues a tener la creencia hasta el final. Y aún así, a pesar de descubrir que él no es el hijo que él esperaba ser, tiene la esperanza de ser verdaderamente libre, y eso le lleva a realizar el sacrificio. Sí que le lleva a realizar un sacrificio, porque como le dice la jefa de los rebeldes, que no recuerdo bien su nombre, le dice que es lo más humano que podemos hacer, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, a pesar de que K o después Joe no sea un nacido, se comporta como tal y se libera al poder entregar su vida por el resto de replicantes y llevar a Deckard hasta Ana Stellin. No sé, me parece una historia tremendamente humana y muy entrañable. Muchas gracias, Rafa. Jonathan, pasamos contigo. ¿Qué te parece la película a nivel de significado? Pues realmente, para mí, en mi opinión, la película tenía una gran cantidad de significados, no solamente en la parte de los replicantes buscando en sí mismo la humanidad, que ese mensaje se venía dando desde la película pasada. También estoy de acuerdo en lo que decía Rafa sobre que es muy curioso que en la misma película propone la idea de que el alma viene de la idea de nacer, no tener el libre albedrío, sino por lo menos cuando se le plantea esta idea a Kay, él no piensa si este ser humano nacido va a tener una libertad, él piensa de una vez es en el hecho de que nació. Y para mí no fue cuando Kay pensó que él era el chico que había nacido que comenzó a tener humanidad. Para mí él ya la demostraba desde antes de que él supiera o pensara el milagro. Él ya tenía una relación con Joy, en la cual ya se notaban bastantes rasgos de humanidad. Él se permitía sentirse con ella como un humano.
Y de esta manera me parece que cuando él pensó que podía ser aquel que había nacido, fue cuando él se permitió a sí mismo poseer esa idea de que él podía tener la libertad, pero que desde un inicio de la película, para mí, él ya demostraba esos rasgos de humanidad con Joy. Muchas gracias, Jonathan. Salva, te paso la palabra. Sí, a ver, claro, muchas cosas en 5 minutos. A ver, yo creo que el 2049 retoma la problemática de la primera, claramente. Otra cosa es que a lo mejor haya otras cosas envueltas, pero sí que la retoma. Pero yo creo que sí que avanza, ¿no? Es decir, va un poco más allá, como un árbol que crece sin abandonar lo anterior, ¿no? Pero recordemos que los replicantes en la primera, la clave sobre la cual ellos tienen la problemática existencial, además nunca quizá mejor dicho, es sobre el hecho de que son seres para la muerte. O sea, su obsesión es no morir, porque tienen una vida programada de 4 años. Y yo recuerdo que en ese programa ya analicé que se comportaban como unos psicópatas, porque es como si a un adolescente lo tiras directamente a 14 o 16 años, 18 años, en plenitud de vigor, además con capacidades aumentadas. Y sin embargo le dices, pues eso, que va a morir a los 4 años y no ha tenido el tiempo de madurar, ni siquiera psicológicamente, ¿no? De adaptarse a un mundo donde entiende que hay límites y la mirada del otro. Es decir, todo ese proceso de socialización no lo tiene hecho, lo pones ya, digamos, de una forma funcional en un medio ambiente en el cual no ha tenido tiempo de adaptarse a nivel sociológico y psicológico, y por tanto era normal que actuaran de forma psicopática como actúan, en cierto modo, los replicantes en la primera película, ¿no? Aún así muestran, digamos, la esencia de la humanidad, que es el pánico frente a la muerte, se derivan, y que incluso se veían relaciones de amor entre el replicante que muere en la maravillosa hacienda de la paloma y la replicante que era un modelo de placer, ¿no? Es decir, que tú ya ves que ahí hay humanidad. Otra cosa es que sea muy, pues eso, psicopática, adolescente, falta de maduración, por decirlo de una forma. Sin embargo, los replicantes que hay aquí, y así intentaré llegar un poco a la esencia que yo veo de aquí, en la película, toda la problemática que aquí de replicante ya es mucho más madura, es mucho más serena, mucho más, ¿cómo decirlo?, evolucionada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el problema, y antes Rafa creo que ha sido quien ha aludido al momento de la líder de la revolución, ¿no? Donde habla con K y ahí, ¿qué se pone en evidencia? Se pone en evidencia que ellos entienden que lo que les define es que tienen valores. Y que ya no, o sea, la pugna de esos replicantes ya no es luchar por sobrevivir, sino que, al contrario, más que luchar por sobrevivir, están dispuestos a dar su propia vida por un valor que ellos defienden, ¿no? Entonces ellos mismos dicen ser más humanos que los humanos, porque somos capaces de hacer algo que los humanos, que ellos están viendo al menos en esa sociedad, no están siendo capaces de demostrar, que es ese, digamos, posicionamiento valorativo, donde incluso tú eres capaz de llegar a sacrificar tu vida por ello. Ese nivel de madurez que están demostrando ahí, digamos, los replicantes, digamos que ahí yo es cuando pensé en la película Espartaco, es decir, aquí estamos hablando de los esclavos, ¿no? Que de repente se rebelan, y aquí, bueno, pues pensé, cómo no, en la dualidad amo-esclavo de Hegel, ¿verdad? Que Hegel, digamos, después de toda la reflexión filosófica, acaba poniendo en evidencia que el esclavo tiene mejores condiciones para tomar conciencia de sí que no el amo, porque el esclavo es el que realiza las cosas. Y realizando las cosas se reconoce a sí mismo en el en sí suyo, el para sí o el en sí, nunca me acuerdo muy bien, pero vamos, toma conciencia mejor que el amo de quién es, porque el amo, digamos, que está encerrado en su propio rol de superioridad, que le desbasta como persona, pero es incapaz de darse cuenta, ¿no?, de quién es realmente. Aquí, ese, digamos, esclavo, esa dualidad amo-esclavo, los esclavos son los replicantes. Toda la película ya desde el principio, si os fijáis, cuando llega acá a cazar a uno de los últimos Nexus 8, cuando tú ya entras en la casa del Nexus 8, ves un piano abierto y con unas partituras, colega. O sea, quiero decir, allá es otro mundo, ¿eh? O sea, está abierto y con partituras, no es que tenga un mueble, no, ese piano se toca, ¿eh? Es decir, hay un Nexus 8 que toca el piano, colega. Es decir, esta siendo otra dimensión de la vida de los replicantes, de un nivel de humanidad tremendo, ¿no? Y luego, efectivamente, toda la problemática, si soy nacido o no nacido, tal, ¿no? Que sin duda es relevante. Yo creo que para mí la clave a lo mejor sería esa. Luego hay otros aspectos, ¿no?, que son interesantes, que es si me da tiempo. Josep, no sé cómo voy de tiempo para los 5 minutos. ¿Me queda un minuto? Vale, pues por apuntarlo, si acaso luego se puede desarrollar más, y quizás esto también en algunos aspectos.
Luego, por supuesto, que también querré tener mi pequeñito episodio de hablar de los fallos de las películas, que siempre me gusta. Y aquí decir que hay muy pocos, ¿vale? Es decir, es muy curioso. Pocos y pocos significativos, a mi juicio, ¿no? De guión, de hecho, no hay ninguno así como muy grave, a no ser que vosotros me digáis lo contrario, porque no lo tengo claro. Pero una cosita muy rápida. La contraposición en lo que es la LAPD, que entiendo que es la policía, y lo que es Wallace, como el poder corporativo, ¿no? Es curioso que ahí la policía hace el papel de conservador y el otro, que tú podrías entender que es la corporación que quiere, digamos, también tenía intereses conservadores, al revés, ellos están por una ruptura, porque aquí la lucha de clases está de amo y esclavo, lo pone muy bien la jefa de policía cuando dice, ¿cómo lo dice? La convivencia o hay que conservar, hay un muro que si de repente se derrumba, el mundo se rompe, ¿no? Y ese muro divide las clases. Es decir, hay una lucha de clases, discurso marxista, que decir, aquí hay mucho involucrado, ¿no? Y ese mundo, precisamente, esa rotura de ese muro, Wallace la quiere romper. O sea, Wallace quiere romper ese muro porque quizá tenga unos impulsos megalómanos como muy acrecentados, porque su nivel de psicopatía es mucho mayor que el de Tyrrell, o el de Tyrrell habría que ver si es un psicópata, yo no lo tengo claro. Sin embargo, Wallace es un psicópata absoluto, eso está muy claro, ¿no? Y bueno, simplemente decir que ahí habría también líneas de investigación a nivel de relaciones de poder entre lo corporativo, que además está como religiosizado, ¿no? Ahí con sus pirámides, ese ambiente siempre de templo como ancestral, ¿no? Y lo dejo ahí, por no pasarme de tiempo. Wow, muchas gracias. Unas intervenciones muy completas y con muchos temas. A ver, a mí me parece que en esta película, tanto como en la anterior, hay temas que son transversales. Uno para mí es las pasiones, y dentro de las pasiones pues yo introduzco lo que es la música, el gusto por el whisky, ¿no? Las emociones. Eso es algo que está presente en las dos películas y de una manera muy similar, lo cual a mí me parece bastante bueno para el resultado, ¿no? Para el mensaje que al final está completando Denis Villeneuve, como habéis dicho. Porque yo también creo que precisamente lo que hace este director es darle mayor dimensión a todo el universo Blade Runner. Luego hay otro tema que ya lo hemos hablado también, que es el valor de la realidad y lo artificial, ¿no? Y dentro de esto, cómo se articulan las relaciones, cómo a lo mejor una relación entre dos seres en principio artificiales como es Joe y Joy, ¿no? Al final esa relación cobra valor por sí misma porque tiene connotaciones humanas que es básicamente el amor, ¿no? Ellos se aman. Y ahí me parece muy significativa una escena, que es la escena en que Lust rompe el aparato en el que está Joy, que Joy podría haber negociado por su propia existencia. Ya no diré vida, pero sí por su propia existencia. Porque ella sabe lo que ha estado haciendo Joe. Y esa información es un material valiosísimo para Wallace. Sin embargo, ella no intenta negociar. Las últimas palabras es te amo, ¿no? Y esa es una escena muy bonita porque está hablando de que al menos esa inteligencia artificial que puede parecer un simulacro o no, siempre cabe esa duda, de repente la última respuesta no es de tipo lógico, es de tipo emocional y va su existencia en ello, lo cual... Joseph, permíteme un momento que te interrumpa. Realmente difiero contigo en esa parte. Yo personalmente no pienso que lo que sentían Joe por Joy haya sido algo real, porque como se ve en el momento en el que él se encuentra con ese holograma, casi al final de la película, nos muestra que ella era un programa que estaba diseñado para decir todo lo que él quería escuchar y para mostrarle todo lo que él quería ver. Entonces, para mí, si bien ella tenía su propia toma de decisiones, no siento que se haya podido crear un amor real debido a que ella no podía decirle algo que él no quisiera escuchar. Así que no se cumple personalmente esa condición de que lo pondría en el lugar de un amor real, pues ella realmente no tiene la libertad de decidir a quién va a amar. Realmente siempre lo va a tener que amar a él y decirle lo que quiere escuchar y mostrarle lo que quiere ver. Un buen comentario, la verdad. Sí, tal como planteas, tiene su sentido lógico. De todas maneras, como yo soy así una persona muy emotiva por naturaleza y el cine es subjetivo a cada uno de nosotros, sin quitarte la razón, porque además lo has argumentado muy bien, yo me quedo con la opción de que podría ser que hubiera habido amor. No lo voy a decir de manera categórica, porque te concedo que lo que acabas de decir tiene mucha razón,
De todas... Si me permitís un brevísimo comentario en este sentido, que es bien a cuento de esto que acaba de decir Jonathan, yo creo que una cosa que esta película hace muy bien y que además creo que entronca con lo que la película anterior hacía es que la película no se define sobre si eso es amor o no. La película lo que te muestra es los hechos y tú te quedas delante de los hechos diciendo, narices, es que es muy difícil de decir. Es que realmente como no estoy en sus cabezas, no lo puedo decir. O sea, la película lo que te demuestra es que es muy difícil saber lo que es el amor, que no sabes si ha sido algo construido o no, que podría ser real y podría no ser real. Es lo mismo que sucede en la primera Blade Runner y yo creo que eso es parte de la grandeza de esta tradición de Blade Runner, ¿no? Muchas gracias, Alberto, porque precisamente parte de una de las argumentaciones que tenía preparada es lo difícil que es hablar también de la determinación en términos humanos. O sea, nosotros podemos decir que es un simulacro, ¿no? Pero también podríamos decir que es un simulacro nuestra propia vida, ¿no? Hay una determinación biológica de tipo muy radical que viene a decir que todo está determinado por los genes, que viene a ser como decir que estamos totalmente programados. Entonces también ahí hay unos límites de la conciencia o de libre albedrío que también se ponen en duda incluso en lo humano. Pero me parece que también es muy pertinente eso que acabas de decir, Alberto, porque sí que es verdad, es en esa indefinición y es en esa subjetividad donde además se construye pues todavía un universo más rico, ¿no? Y por eso yo creo también que esta película sí que a mí personalmente, a mí esta película me ha gustado y mucho, y cuando la he analizado he llenado 11 páginas de análisis, porque tiene una cantidad de cosas impresionante, que es que no se aprecian a simple vista. Yo cuando la vi me gustó, pero cuando la he analizado me he dado cuenta de la profundidad que tiene, y es mucha, ¿no? Y es muy poética y genial en muchos aspectos. Y nada, y el último tema transversal de la película, dejarme que termine, es el tema de las creencias también como base de una especie de religión. Es curioso que Tyrell, ¿no?, que es ese dios de la biomecánica de la primera película, muere, ¿no?, a manos de Roy Batty, de su hijo, pero él ha dejado el legado que es los replicantes. Y es muy curioso que hay como un tono de religiosidad en toda la película, la cuestión del milagro, incluso cuando a Joe lo rescatan los replicantes y se lo llevan a una especie de templo que recuerda un poco al despacho de Tyrell, ¿no?, que es bastante interesante. Bien, yo lo voy a dejar aquí. Hay muchas más cuestiones de la película, pero creo que es importante que hablemos de estos 3 temas que son transversales y luego ya pasaremos a otros detalles. Repito, había hablado del tema de las pasiones, incluyendo la música, etcétera, que hay mucho que decir ahí, el tema de la realidad de lo artificial, de la cual ya hemos debatido, y el tema de las creencias como una base religiosa y cómo se convierte de fe algo que, bueno, que en principio es más el deseo de ser que otra cosa, ¿no? Te paso la palabra, Alberto. Pues sobre este tema de las pasiones que has dicho, a mí o sea, quiero decir, yo ya estoy aprendiendo solo del rato que hemos estado aquí diciendo cosas, porque fíjate que yo de alguna manera llegaba a la película convencido de que era muy difícil trazar una línea entre qué es ser humano y qué no es ser humano, y yo entré a la película pensando, bueno, estos replicantes yo no voy a ver claramente cuál es la diferencia entre un ser humano de verdad y un replicante, ¿no? Y sin embargo en la película sí tienen clara esa diferencia. Vosotros habéis señalado, dicen, hay gente que es nacida y hay gente que es no nacida. Y eso marca una diferencia que para ellos es muy importante. Y el hecho de que los propios replicantes lo vean como tal, les hace verse como una cosa totalmente distinta, a pesar de que cuando ves cómo actúan, no son tan diferentes a los humanos. Es decir, el propio K no se plantea que pudiese no seguir órdenes. El propio K dice, no, yo soy un replicante, no he nacido, por lo tanto tengo que seguir órdenes y todo esto. Y en un momento dado se da cuenta de que las cosas que le salen de dentro, las cosas que de verdad le están conectando con la humanidad y que hacen que esa línea separadora se difumine, pues le están animando a que desobedezca esas órdenes y se convierta en un ser totalmente libre. De hecho, cuando K decide desobedecer esas órdenes, es muy curioso porque a él no le habían programado para que no pudiera desobedecer esas órdenes. Le habían programado para que no quisiera, para que ni siquiera pensase que era posible, porque él pertenecía a una especie de casta en la que eso no sucedía. Y cuando de repente él empieza a interaccionar con el Nexus 8, se da cuenta de que existen algunas cosas en su memoria que le relacionan con cosas que han pasado con los replicantes, de repente empieza a querer
desobedecer las órdenes. Y la libertad está en eso, ¿no? De alguna manera. A mí hay una cosa muy bonita en esto que tiene que ver no ya solo con humanos creados y humanos no creados, sino también con los humanos de verdad. Todo un humano de verdad le metes en la cabeza que no puedes bajo ningún concepto desobedecer las órdenes y mucha gente no lo hará. Efectivamente, de la misma manera que este replicante no lo hace. ¿Y cuándo lo hacen? Lo hacen cuando se encuentran con alguna cosa que dicen, no, yo es que quiero desobedecer estas órdenes, es que quiero agarrar mi libertad de alguna manera. Y creo que K es lo que hace. Toma su libertad y dice, vamos para adelante con esto, no sé muy bien a dónde, pero voy a ir a alguna parte. Muchas gracias, Alberto. Rafa, te paso la palabra. Nada, volviendo al tema de Joy y tocando lo del amor, yo tengo mis dudas respecto de que Joy actúe bajo su programación. Veo que sí que da señales de que no actúa siempre bajo su programación, precisamente porque tiene manifestaciones emocionales, en cierto modo, ¿no? Cuando echa de casa de Joe a la replicante que ha contratado para fusionarse con ella y tener relaciones con Joe, a la mañana siguiente la encuentra, pues eso, registrando la habitación de Joe, familiarizándose con sus cosas, y me da la impresión de que está haciendo así como un poco de guardiana de su guarida, ¿no? Porque dice, no, tú vete de aquí ya, ¿no? Entonces, en cierto modo yo veo que ahí está como guardando lo suyo. Entonces, ese sentimiento de propiedad no sé si se puede decir que forma parte de su programación. Y además, esa decisión no la toma K, o sea, ahí no estás buscando satisfacer los deseos de K, porque igual K sí que tiene cierta empatía con ella. Bueno, hasta ahí. Y luego, a ver, respecto al tema del amor, hay un asunto que me llamó la atención, porque cuando Deckard está hablando con Joe, hay un momento que le dice, a veces para amar a alguien debe ser un desconocido. Entonces, es curioso ese sentido del amor que hace Deckard, o que dice Deckard, porque está como manifestándose como padre oculto y haciendo que ese ocultamiento sea también lo que ha dado sentido a tantos replicantes para creerse hijo. Entonces, en cierto modo me ha dado una sensación como de sentido divino del amor de Deckard. Y luego, más detalles respecto a lo religioso. Me llamó la atención que el enterramiento de Rachel se hace en un árbol. Entonces me pareció que era como el símbolo un poco del árbol de la vida, del árbol del Edén, de ese nuevo comienzo, de la nueva pareja que ha dado a luz una nueva especie, porque precisamente a veces para determinar si dos seres son de la misma especie, lo que debe ser posible es que puedan fecundar y dar vida, ¿no? Entonces por ahí lo que se está definiendo es la creación de una nueva historia, que sería una historia de salvación de los propios replicantes, que ya pueden creer en algo más para poder liberarse de sus diseños. Y luego, evidentemente, el sentido que de Wallace para crear a los replicantes es realmente religioso, porque él quiere manifestarse como aquel que ha reconquistado el Edén, ¿no? Entonces hay muchísimas señales, o incluso al final de la película, cuando K aparece con el costado abierto, pues me pareció un símbolo bastante crístico, igual que cuando Roy Batty se clava un clavo en la mano para no morir y sentir dolor y así aferrarse a la vida, ¿no? Hay como dos símbolos ahí vinculados al crucificado que me parecieron muy, muy ilustrativos. Bueno, podría continuar diciendo cosas, pero creo que es bueno pasar la palabra. Muchas gracias, Rafa. Jonathan, te paso la palabra. Vale. Bueno, en mi opinión personal, para continuar un poco más sobre el tema sobre Kay y Joy, en ese momento en el cual ella corre a la replicante con la que habían tenido relaciones, mi visión sobre la película, o en general, es un poco pesimista. Así que yo realmente pienso que ella estaba velando por el bien de Kay. Al estar programada, en mi opinión,
estar programada para complacerlo, para decirle todo lo que quiere escuchar y todo lo que quiere ver, ella veló por la seguridad de Kay, porque si bien precisamente la llamó porque había notado que a Kay le había gustado, entonces también quiso cumplir ese deseo que tuvo él. Y al momento de correrla fue porque, en lo que a mi parecer, él no hubiese deseado que ella registrara sus cosas. También pienso, para apoyar un poco más mi teoría, sobre que ese amor, si bien era fuerte o no, de verdad no creo que sea real porque carece de ese libre albedrío. También, no sé si se dieron cuenta en el momento en el que él va a colocar el emanador a Joy, disculpa, se ven unas características de ella, se ve la altura, el color de ojos y estas características. Y yo estoy asumiendo que Joy, sin estas características, se ve como el holograma, ¿verdad? Con esos colores morados, púrpura. Y para mí ese holograma era la versión predeterminada de Joy. Y ella, como pueden ver, se le acerca y le dice, Luces, you look like a good Joe. Y en ese momento para mí fue bastante importante porque pienso que eso demostró un punto importante sobre que ella realmente estaba programada, porque pienso que al ella colocarle ese nombre a él, Joe, y ese holograma predeterminado, nombrarlo Joe, pienso que ese es un nombre predeterminado que esos hologramas que la aplicación le da a su pareja, es el nombre predeterminado. Por lo tanto, eso apoya mi teoría sobre que ella, si bien estaba preocupada por él, todavía seguía rigiéndose por una programación. También hablando un poco más sobre el simbolismo que tiene Wallace y su visión propia como un dios, quiero acotar algo que me llamó mucho la atención, y fue que el paralelismo entre un diálogo de Wallace y la escena final de la película, pues el mismo Wallace dice, un ángel nunca debe entrar al reino de los cielos sin un regalo, y pienso que esa escena final en la cual Kay se acerca a las escaleras, y para mí es eso, pues que él muere en las escaleras del cielo, pero pienso que él realmente dejó ese regalo, también porque él en todo momento, al pensar en él mismo como un ser que había nacido y que por lo tanto tenía alma, él comenzó a ilusionarse sobre que él podía tomar decisiones sobre su propia vida, pero al momento de darse cuenta de que él no era este milagro, él sufrió ese colapso. Y bueno, a lo que me refiero con esto es que él realmente pensaba que él tenía la libertad sobre tomar sus propias decisiones, pero en el momento en el que le dijeron que él no era el milagro, fue cuando se dio cuenta que realmente nunca había tomado una decisión por sí mismo. Y pienso que la primera decisión que él tomó por sí mismo fue la de llevar a Descartes con su hija, entregarle un regalo al reino de los cielos, llegar con ese regalo, como en esa frase que dijo Wallace, porque esa misma, la líder de la rebelión de los replicantes, si ustedes no mal recuerdan, pidió que asesinara a Descartes, y él realmente tomó la decisión de llevarlo con su hija. Muy bien, Jonathan, la verdad es que al final vas a acabar convenciendo a este romántico, ¿eh? Joder, me estás me estás bajando del pedestal a Joy, pero bueno. Rafa, Salva, te paso la palabra. Sí, muchas gracias. A ver, yo estoy de acuerdo también es decir, yo no soy partidario de la teoría de la inteligencia artificial fuerte. O sea, para mí Joy es completamente un bluff, o sea, absoluto, es una programación y por tanto sí que hay amor en esa relación, pero es un amor, digamos, ilusorio que vive K de forma ficticia, y él sabe que es una ficción, porque cuando está acompañada por la replicante, que es la representante de Wallace, van por un pasillo y le dice, usted es cliente de nuestro, tiene un producto nuestro, es cliente nuestra, ¿no? Porque suena el sonido de Joy, ¿no? Y la otra dice, sí, ella es muy realista, ¿no? Es decir, ella es perfectamente consciente de que es una ficción. Y por tanto, cuando al final le pisa el USB donde está Joy, no está matando a nadie. Lo está haciendo para hacerle daño a K, ¿no? Y eso, de hecho, nos revela desde otros aspectos más negativos la humanidad que tienen estos replicantes, ¿no? Y a dónde voy ahí también, ¿no? Por cierto, K no se sacrifica por ninguna causa, digamos, de la lucha de los replicantes.
casi sacrifica, y a mí me gusta mucho el análisis que acaba de decir Jonathan, casi sacrifica por amor, o sea, por una cuestión de amor, ¿no? O sea, él quiso ser ese hijo, no lo es, entonces, bueno, pues tiene una especie de... Toma su decisión, a mí me han gustado mucho ese análisis, quizá la primera y la única y la última decisión realmente libre que toma es sacrificarse por conseguir que ese padre se una con su hijo así como él había querido unirse con su padre, ¿no? Y eso es un acto de amor. Y además por amor, el amor además filial, en el cual él ni siquiera va a participar, ¿no? Pero es una dádiva, él da un regalo, es fantástico eso. La humanidad de los replicantes es lo que aquí siempre está en juego y lo que, de hecho, ahí se puede contraponer, de hecho, la inteligencia fuerte de la holograma que tiene la relación con K y luego de la que ya no es inteligencia artificial, es el diseño, digamos, genético, el diseño biológico, lo que hoy en día se llama biología sintética, ¿no? Claro, mi hipótesis, lo que yo considero es que la vida, digamos, es decir, que cuando tú haces biología sintética lo que estás haciendo es jugando con la vida, pero no la estás creando. Es decir, Wallace podrá jugar a lo que le dé la gana, pero él no está creando la vida. De hecho, le cuesta horrores lograr que procreen los replicantes. De hecho, no lo consigue. Tyrell lo consiguió, él no. Él podrá jugar a ser todo lo Dios que quiera, pero él no crea la vida, él la manipula en todo caso, que es lo que puedes hacer con la ingeniería genética. Y de ahí, digamos que de forma emergente, sobre la base biológica, la conciencia tú tampoco la creas, simplemente, digamos, creas las condiciones para que, porque es una propiedad emergente, digamos, de la propia biología, pero tú no creas la vida, la manipulas, que es distinto, ¿no? Entonces, entonces ahí tú puedes considerar que se genera otra raza, no sé quién de vosotros ha sugerido algo así parecido, es decir, los replicantes no es que no sean humanos, es que a lo mejor generas lo que podrías incluso decir otra raza, pero no lo sé, porque fijaros en esto. No dejan claro en la película si Deckard es o no es un replicante, que era una de las grandes preguntas que quedaban abiertas de la primera película. Porque en el momento en que está hablando Wallace con Deckard, hay un momento en que tú dices, o sea, cuando le dice, tú estás diseñado, imagina, o sea, date cuenta de que, o no sé cómo se lo dice, ¿no? Pero tú puedes haber estado diseñado para encontrarte con Rachel y procrear, ¿no? O fue simplemente el amor, ¿no? Como diciendo, estás, digamos, condicionado por el amor de forma la química del amor, ¿no? Que cuando la viste, ya sea una cosa u otra, el caso es que sucedió, pero no te lo aclaran y te lo siguen dejando ahí en abierto, ¿no? Entonces no sabemos si la hija esta es de un replicante con un replicante o de un hombre con una replicante. Entonces dices, mierda, porque si es una replicante con una replicante, dice, bueno, pues yo qué sé yo, es decir, ¿qué sería otra raza o qué no lo sería? ¿Estamos hablando de la misma raza? ¿Podemos procrear, digamos, mezclarnos como los perros, que son como muchas razas, pero que, digamos, entre ellos tienen cierta afinidad genética? Yo qué sé, pero lo deja abierto, ¿no? Y a mí eso me parece interesante. Ahora bien, para mí, insisto, la humanidad, entendida como, no es meramente biológico, pero sí como su base de posibilidad, está garantizada por el mero hecho de que hay una ingeniería genética. Yo esto ya lo defendí en la primera película, ¿verdad? Es decir, para mí no es ingeniería genética lo que se hace con los replicantes, no es inteligencia artificial lo que se hace con los replicantes, es ingeniería genética, la manipulas, pero tú la vida no la creas. Y por lo tanto, para mí siempre han sido humanos. Y mi análisis era sociológico de cómo, en base a esa idea de no, si no has nacido, entonces eres una puta mierda, entonces te puedo esclavizar, explotar sin ningún cargo de conciencia moral, ¿vale? O sea, esa es la jugada de una estructura social postcapitalista donde la explotación sigue siendo la base. Además, Wallace lo dice. Dice, no hay ni una sola civilización que no se haya construido sobre mano de obra desechable. De hecho, así es como él trata, por ejemplo, a esa señora que no consigue procrear y la mata ahí misma de la frustración que tiene, ¿no? El psicópata. Es decir, porque él no tiene absolutamente ningún respeto por la vida. Por eso es un psicópata, ¿verdad? Si me queda tiempo, o ya me espero a la siguiente para lo de los fallos. Señor moderador. Mejor a la siguiente y lo hacemos entre tú y yo, que yo también tendré algo que añadirte. Vale, perfecto. Sí, la verdad es que, venga, va, me habéis convencido. Es por primera vez. Joy es una inteligencia artificial programada. Sí, la verdad es que los argumentos que habéis dado son tan buenos que es que no puedo decir nada, ¿no? Sería casi un acto de fe. Una cosa que habéis dicho todos y que me parece muy interesante y que además conecta con la película anterior es cómo las experiencias humanas, ¿no? O sea, cómo el comportamiento humano sí que está presente en los replicantes y sobre todo cómo se materializa en la figura de Joy o Kay, como estáis diciendo, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque si os acordáis en la primera película el milagro que ocurre al final por manejar las palabras o los conceptos que se utilizan en esta película, en la segunda, el milagro final es que Roy Batty empatiza con Deckard y es la primera vez que sí que tiene realmente un comportamiento humano, ¿no? Y perdona la vida de aquel que le está persiguiendo, de aquel que lo quiere matar, ¿no? En esta película, si nos fijamos en los replicantes que están en torno a Fraisa,
ellos tienen una creencia, que es en la creencia de que si finalmente logran nacer, serán sus propios dueños y ya no serán un producto en mano de los humanos, y que eso ya les dará la categoría de seres conscientes y autónomos. Pero es una creencia, no es realmente un sentimiento. Eso conecta mucho con los replicantes del libro de Philip K. Dick, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Porque allí sucede lo mismo, los replicantes tienen la creencia de que si se juntan todos y tienen una vida gregaria, pueden simular lo que es una vida humana, pero luego son tan psicopáticos como Lust, o incluso se puede pensar estos revolucionarios que están dispuestos a todo simplemente por unas creencias, sin llegar a comprender lo que nos hace verdaderamente humanos, que es el amor, que es lo que comprende Kay. Y a mí eso también me parece muy maravilloso, porque Jonathan lo ha explicado muy bien y no voy a redundar, pero él también es como ese copo, ¿no?, que ha sido diferente, que también me parece una gran metáfora, que hace un homenaje al final de la primera película, ¿no?, de estos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Él es como ese copo que tiene una similitud que es igual al resto de copos, pero en realidad no es igual, ¿no?, porque como todos sabemos, los copos son todos diferentes bajo el microscopio, ¿no? Y me parece una metáfora muy interesante manejada por la película. Entonces, a mí me parece que lo que nos habla Villeneuve es precisamente de algo que es el final de Blade Runner, porque Blade Runner en la primera película es muy grandilocuente, pero el final es también humano, y Villeneuve lo lleva al extremo, ¿no? A mí hay muchos temas que me gustaría tratar, ¿no?, a partir de aquí. Uno de ellos es el que he hablado antes, el de las pasiones. Yo creo que lo del tema de las pasiones, la música, la nostalgia, el hecho de que necesiten fotografías, es algo que redunda también en lo que nos hace humanos, ¿no? Incluso la hija de Deckard, cuando habla de que los sueños cuanto más reales, que los sueños cuanto mejor hechos, las memorias cuanto mejor hechas, nos dotan de mayor realidad, de mayor seguridad. No me acuerdo muy bien cómo lo dice, tendría que buscar en estas 11 páginas que he escrito y da igual, ¿no? Pero se está manejando todo ese concepto de la realidad, la artificialidad y también la conexión, porque es verdad que a lo mejor ellos son artificiales o no llegan a tener conciencias plenas o no, libre albedrío, pero en las relaciones sí que se establece cierta realidad, incluso entre Kay y Joy. Y si no, pues podemos hablar de otra serie de temas, lo que queráis. Hay otro aspecto, también me gustaría hablar en un momento dado, que es el maravilloso test que le hacen a Kay. Porque yo no sé si lo habéis analizado, pero es absolutamente brutal. Absolutamente brutal. Bueno, os paso la palabra. Alberto. Bueno, yo como parece que se ha establecido un consenso respecto que yo y Kay nunca tuvieron nada real, pues yo me veo obligado a argumentar en la dirección opuesta, ¿no? Te voy a interrumpir 5 segundos. Sí, yo he dicho que sí que ahí ha habido amor, pero el que ha sentido K en su propia ficción, es decir, eso sí que es real, él sí que siente algo. Cuando le rompes el USB le duele, ¿vale? Eso exacto, sí. pero... Segundo. Sí, pero la idea de que se basa en si Joy podía sentir amor, y yo pienso que no, pero me refiero más a Joy como un programa, no tanto a Kay. Permitirme que pasemos ya de tema, ¿no? Porque si no se nos va a alargar con esto y ya lo hemos hablado todos mucho. Si quieres un apunte rápido, Alberto, pero ya te pido que pases también a otro tema. Sí, sin duda. Yo, de hecho, solo quería hacer un apunte rápido y luego pasar a otra cosa, hilando con cosas que había dicho Salva. De hecho, yo solo quería redundar en que creo que parte de la tesis de esta película, como lo era de la anterior, es que si tú observas la realidad fenomenológicamente, si tú solo observas cómo reacciona Kay, cómo reacciona Joy, te es muy difícil saber si hay amor de verdad o no lo hay. Y es cuando tú tienes que pensar y tienes que decir, no, esto va a estar programado, realmente dentro de Joy está pasando esto, dentro de Kay está pasando esta otra cosa, pero entonces siempre terminas en ese mismo bucle, porque podrías pensar también que el Nexus 8 que mata Kay al principio de la película no tendría por qué haber sido nada más humano que cualquier Nexus 8. De hecho, ni siquiera ha conseguido dar a luz a nadie. Y sin embargo, como dice Salva, efectivamente entras en su casa y ahí hay un piano y ahí hay partituras y ha hecho algo que es propio de los humanos. Entonces, yo creo que parte de lo que la película te dice es la realidad fenomenológica cruda
cruda es extremadamente difícil de interpretar. Y tú tienes que introducir ideología en ella para poder interpretarla correctamente. Y si no lo haces, todo está muy abierto a la duda. Y yo creo que eso es muy hermoso de alguna manera, ¿no? Porque lo que nos dice es que la esencia de lo que es ser humano o no está bien definido por la realidad fenomenológica, está definido por otras cosas que trascienden un poco eso. Algo que quería hablar sobre eso último que mencionaste es que tocaste el tema sobre el androide del inicio, que si no mal recuerdo se llama, creo que es Sapper Norton, algo por el estilo. Y es que también eso es una característica que me pareció curiosa, y es que aparte de la idea de que preconcebida de que al nacer se posee un alma, también algo que dotaba a los replicantes de humanidad era la idea de haber visto un milagro, así como en la antigua Blade Runner. También pienso que ese replicante de un inicio, si bien no había nacido, la idea de que él obtuvo esa humanidad o la despertó, que ese es el concepto que yo tengo, que la mayoría de estos replicantes, todos tienen esta posibilidad en ellos de despertar esta humanidad, pero fueron tan pocos la que de verdad lo despertaron, porque la mayoría de ellos, me imagino, murieron en las colonias espaciales, pero aquellos pocos que vivieron lo suficiente como para ver un milagro fueron los que se plantearon a ellos mismos la idea de que tal vez no eran solo un robot diseñado para ser esclavizado. Entonces esto mismo con Sapper Morton, esa humanidad que él poseía, pienso que se despertó al momento de ver nacer ese milagro, en el cual él pensó sobre sí mismo como replicante que tal vez él estaba pensado para hacer algo más. Así que pienso que él poseía esa humanidad, aunque no pensara o tuviese la idea de haber sido nacido. Él tenía esa humanidad porque él se vio a sí mismo como con la idea de que los milagros existían, e incluso entre los mismos replicantes. Así que se vio a él mismo como, tal vez no como un ser humano, pero se vio como a sí mismo como un ser que merecía vivir y que quería vivir creyendo en estos milagros. Yo es que de hecho estoy muy de acuerdo con Salva cuando Salva ha dicho que en el fondo los replicantes lo que estás haciendo con ellos es ingeniería genética. Es decir, claro que son humanos, lo que pasa es que tú les has dotado de unas circunstancias psicológicas, de desarrollo y sociológicas que ocultan eso de alguna manera. Y lo has hecho porque te interesa, lo has hecho porque te apetece tener una mano de obra a la que puedas esclavizar y que no haya ninguna ley que les proteja, evidentemente. Entonces, yo creo que efectivamente la humanidad termina surgiendo en ellos de una manera o de otra, y creo que ambas películas, tanto la original, la del 82, como esta, lo defienden de alguna manera, porque ambas te presentan una situación inicial en la que eso no debería ocurrir, los replicantes no deberían tener rasgos humanos, y ambas lo niegan, ambos lo refutan y llegan a la conclusión de que eso termina sucediendo, ¿no? De alguna manera. Y de hecho, relacionado con esto, hay una cosa que yo os quería plantear relacionado con Wallace, que me parece interesante. Por desgracia, no es una idea que se me ocurriese a mí, me habría encantado que se me ocurriera a mí, que es la posibilidad de que el propio Wallace sea un replicante. Sí. Es decir, sí. Yo lo he pensado. Wallace está enfermizamente obsesionado por conseguir que los replicantes se reproduzcan. ¿Eso es solo por megalomanía o es porque él mismo es uno de ellos y en realidad está buscando la salvación para sí mismo? Y Wallace es una persona que ha inutilizado sus ojos, y sabemos que los ojos son la manera de saber si alguien es un replicante o no. O sea, hay toda una serie de elementos que o bien Wallace es efectivamente un megalómano psicópata, o bien es algo más que eso. También es un megalómano psicópata, pero con una serie de motivaciones que tienen que ver con que él mismo quiere dejar de ser un simple replicante, y eso podría ser. La peli no lo afirma ni lo niega, de nuevo se pone de perfil. A ver... Hombre, no es un replicante explícito, pero es un poco cyborg, ¿no? Exacto, es muy seguro. frío. Exacto. Claro, pero una cosa es que tenga que esté mejorado. Una cosa, yo lo que primero que pensé es que estaba mejorado, ¿no? O sea, que era un humano mejorado. Pero oye, el detalle de que en el ojo es precisamente no se debe si eres replicante o no, y precisamente el ojo es lo que ha cambiado, a mí eso es una hipótesis muy chula, ¿eh? Y hay una cuestión también, ¿eh? Yo insisto en que creo que la película no se posiciona en ese sentido, pero te da suficientes elementos de juicio como para que esta hipótesis sea pensable, sea por lo menos razonable. Y yo creo, en mi opinión, que es más satisfactoria esta que creer que es simplemente un psicópata, porque si es un psicópata, pues es un señor megalómano que tiene una serie de aspiraciones más o menos manidas que hemos visto en otros sitios, pero si lo está haciendo por sí mismo, hostia, es fantástico, ¿no? Está interpretando el papel de megalómano, pero en el fondo lo que está pensando es, no, me voy a salvar yo. Eso es fabuloso, ¿no? Le da una profundidad al personaje muy bonita.
Pero no deja de ser psicópata, porque recuerda cómo mata a la, ¿no? Aunque fuera Sí. una igual a él, ¿no? Claro, claro, sin duda, no, el tío, estamos hablando de si es O- megalómano o y cómo se psicópata carga solo, o si es al megalómano y clon de psicópata y otras Rachel. cosas. Vale. Rafa, te voy a pasar la palabra. Sí, por favor, lo siento, que me he extendido mucho. Sí, sí. Respecto a la psicopatía, hay que ver cómo se carga el clon de Rachel delante de Deckard. O sea, la falta de empatía es patente, ¿no? Luego quería conectar respecto a la humanidad de Sapper Morton. Es un detalle, pues, que el tío tiene un hogar, o sea, y a la vez, pues, cultiva su propia comida. Realmente es el que cuida, digamos, el camposanto o el lugar donde está enterrada Rachel. Entonces está empezando algún tipo de nueva cultura, ¿no? Igual un poco primitiva o básica, pero está iniciando algo nuevo. Y luego, respecto al tema de la música, es curioso que la tecla que no funciona de su piano es la misma tecla que solamente sabe tocar Deckard en la primera película. Y es la que le permite a Joe encontrar la pista del calcetín y la fotografía, creo. Y también el momento en el que Joe encuentra a Deckard, suena la nota que tocaba Deckard en la primera película. Y que realmente él intenta tocar una melodía que él se ve que tiene implantada en su memoria, pero que no sabe cómo instrumentalizar. Y la que sabe tocarla es Rachel. Y en ese momento es cuando Deckard y Rachel tienen como esa iluminación entre ambos de que hay una conexión gracias a la música. Entonces el papel iluminador de la conciencia que desempeña la música en ambas películas me parece determinante. Oye, pero perdona que te interrumpa. Rafa. Para seguir el hilo de lo que estás diciendo, que es fascinante. ¿Por qué, hay algo que yo no entiendo, por qué K, cuando llega donde está Deckard, primera, que yo no entiendo cómo entiende dónde está, no acabo de entenderlo, creo que puede ser porque el negro le dice que el caballo tiene mucha radiación y entonces él sabe dónde hay mucha radiación y va a esa zona? Esa es mi única hipótesis porque no me acaba de cuadrar cómo el tipo sabe dónde está. No está muy bien explicado, pero es algo de ese palo. Yo también entendí algo así. Vale, pero el caso es que cuando llega allí, y siguiendo el hilo de lo que acaba de decir Rafa, cuando llega allí, le sale Deckard y le dice, ¿quieres un trozo de queso? Total, y dice, ¿tú cómo has llegado aquí? Y entonces K le contesta, he escuchado el piano. Sí. O algo así, ¿vale? Quiero decir, que a lo mejor tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo ahora, cuando en realidad el piano ese ni se había tocado ni nada, tú no lo has escuchado en toda la película, ¿no? El piano que tiene Deckard allí, el piano ese de cola, no había sonado. Sí. A mí me da la impresión de que Deckard tiene como esa obsesión por esa nota, porque quiere continuar la melodía, pero no se la sabe. La única que se la sabía era Rachel, o sabía leer la partitura. Claro, pero ¿no? ¿por qué K dice, luego, he llegado aquí porque he escuchado el piano? Es decir, ahí igual hay un simbolismo que se relaciona muy bien con todo lo que has estado explicando. Sí, a ver, yo creo que esa tecla la toca Deckard antes de que llegue Joe, y Joe está delante del edificio y escucha eso. Entonces dice, debe estar aquí, porque la música la tocan los humanos, ¿no? O bueno, o también los replicantes. Y luego, antes de encontrar a Deckard, es llamativo que se encuentra con un cultivo de abejas, apicultura. Entonces el simbolismo de la abeja también simboliza el trabajo. Entonces el Homo Faber, vamos, es aquel que puede trabajar, ¿no? Hay señales de humanidad. Pero respecto a lo de la iluminación de la música y la conciencia, no sé, a mí me da la impresión de que también Joe siente ese vínculo filial al escuchar el piano, de alguna manera, no sé, yo la primera impresión que tuve fue que como él se creía hijo, al escuchar la nota se siente vinculado a Deckard y de ese modo a Rachel. Y después lo del pedazo de queso es de la Isla del Tesoro. Es el momento en el que encuentran a un hombre solitario en una isla y lo primero que pregunta es por un pedazo de queso porque, digamos, es símbolo de civilización. O sea, le pide esa comida elaborada, propia de hombres que han sabido domesticar animales. Ese guiño a la literatura, también humaniza mucho a Deckard, ¿no? Porque muestra que es un hombre leído, ilustrado. De hecho,
creo que hay un momento en el que se ve que tiene como una pequeña biblioteca, además de botellas de whisky, ¿no? Sí, Rafa, Y luego lo las del whisky propias, también las creo que hace propias re- abejas, Rafa, las propias abejas también son un símbolo de la civilización, ¿no? Es como que Descartes, que se ha retirado de la civilización, trata de rodearse de cosas que son civilización. Las abejas hacen sociedades, las abejas construyen cosas, y eso es todo lo que Descartes ha renunciado, Claro. pero sin embargo lo tiene como cerca, como para acordarse de que existe, ¿no? Sí. Y luego lo llamativo es que en un lugar que ha desaparecido la naturaleza, donde no hay ni árboles, te encuentras con un signo de vida. O sea, en ese lugar donde supuestamente todo es radiación, ha conseguido que haya vida. Y además, ¿cómo no? Porque Entonces, no sé, eso- también... eso lleva implícito que tiene que haber plantas, tiene que haber polen. Claro, Exacto. claro. Y el propio Joe, o en ese momento K, encuentra creo que una flor debajo del árbol, Al principio, sí, al principio. ¿No? Al principio de la película. al principio. Sí. Entonces los propios replicantes, digamos, que están solucionando el problema ecológico de la realidad de Blade Runner. No sé, esos serían pequeños guiños que digo, ostras, aquí hay tomate, ¿no? Sí, eso podría ser Y un luego, símbolo de que los replicantes son los nuevos portadores de la vida, ¿no? De alguna manera. Es como donde hay replicantes Claro. aparece vida donde parecía que no podía aparecer, ¿no? Eso es bonito. Sería una forma de decir que los replicantes son una esperanza de la humanidad, porque en realidad es como que se renuevan después de la degradación a la que ha llevado la humanidad, precisamente a ser capaz de explotar de esa forma a su propia raza de una forma, digamos, impostora, ¿no? O los herederos mismos de la Tierra. Porque al final es un mundo apocalíptico en el que hay una parte que está desenchufada, que a mí ese concepto que se maneja apocalíptico me parece muy interesante, el off-world, el mundo desenchufado, ¿no? Y el mundo enchufado, que es Los Ángeles, que está contenido en estas murallas y que tiene su clima y su vida, lo que todavía es el reducto de la tecnología y del mundo, que parece que todavía no aprende, ¿no? Porque si vemos la escombrera, aún siguen llegando, a pesar de todo, esos mastodontes, esas naves mastodónticas echando basura y desperdicio. Y eso también conecta un poco con la novela de Philip K. Dick, porque la novela de Philip K. Dick lo que viene a decir es que el mundo, no lo dice explícitamente, pero se entiende, es que el mundo tal y como va, al final solo va a poder ser habitable por los replicantes, ¿no? Y a nivel metafísico hay una cuestión también que conecta esta película con la anterior, y es que si nos acordamos tanto de la primera película como en la segunda, empieza con un ojo, ¿no? Que remite mucho a Dios, y hay una expectación, que es el nacimiento de una nueva especie, un nuevo espíritu, quién sabe, que podría estar representado por los replicantes, ¿no? En la segunda película también empieza con un ojo, ¿no? Pero este ojo es profundamente, parece muy artificial, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, pero el ojo de 2049, el primero, es de un color que no resulta nada natural, ¿no? Es como ya que se ha establecido que vamos a hablar de una divinidad, vamos a hablar de unas creencias, vamos a hablar de una nueva especie que ya es directamente el replicante. Siento haberme alargado en este inciso. Jonathan, te paso la palabra. Bueno, algo muy curioso sobre eso que acabas de decir es que para mí la cinta es muy impecable, o sea, es muy limpia en esos aspectos, pero siento que, a diferencia del anterior, una de las cosas que considero fue uno de esos pequeños fallos fue que el anterior se tomaba su tiempo para demostrarnos ese entorno que se vivía en las calles. Por lo menos se veía que Deckard en varios momentos iba al bar a comer comida china, se veía esa mezcla de razas en la cual esos avisos en otros idiomas que también se ven en la secuela, en esta Blade Runner 2049, pero lo que sucede es que siento que en la película anterior se tomaron más tiempo para dar ambiente, para estar en las partes de los ciudadanos a pie. Pues en esta segunda película, si no mal recuerdo, creo que Kay solamente está en tierra con ellos en Los Ángeles, no en la parte de afuera. Es en el momento en el cual conoce a aquella replicante que era una prostituta, y esa escena no dura demasiado tiempo. Realmente no siento que esa parte sí pecó un poco, pues la verdad una de las cosas que le daban esa característica a la Blade Runner anterior fue eso, pues que en varios momentos incluso
cuando los personajes principales estaban fuera del plano, ella seguía unos segundos más para demostrar el ambiente, la lluvia, las personas caminando con los paraguas, que se centraba un poco más en meterte en ese ambiente. Y siento que la segunda Blade Runner, si bien fue bastante inmersiva, no lo hizo en esa parte de los ciudadanos que vivían en Los Ángeles. ¿Qué piensan Jonathan, ustedes? ¿crees que habría funcionado si lo hubiera hecho? Es decir, yo como cineasta me plantearía si puedo repetir lo que ya hizo Ridley Scott o si vale la pena. Es decir, tengo la sensación de que Villeneuve construye sobre eso, da por sentado que tú conoces ese ambiente y no quiere incidir tanto en él porque la segunda vez que cuentas algo ya no es tan poderoso como la primera, ¿no? A ninguno nos iba a impresionar tanto como lo que vimos en la Blade Runner del 82. Yo no sé si lo ha hecho por eso, no estoy en la cabeza de Villeneuve, pero tengo la sensación de que quizá yo tampoco habría querido repetirlo, quizá no habría querido jugar esa carta. Bueno, sí, pienso que sí, tienes razón. Viéndolo por ese aspecto, sí. Solamente lo digo también porque esa fue una de las características que más me atrajo de la película anterior. Y pienso que sí, tienes razón realmente, porque esta película también llena varios aspectos que la película anterior no terminaba de llenar. Pero ambas películas son realmente muy completas. Y si no mal recuerdo, creo que fue en una entrevista que le hicieron a Villeneuve, en la cual él dijo que al comienzo de las grabaciones de la película él sentía una gran presión, pues Ridley Scott estaba atrás de él. Entonces él procedió a preguntarle cuál era su director favorito, a lo cual Ridley le respondió el nombre de su director favorito, que en este momento no recuerdo cuál era, y Villeneuve le dijo, ¿cómo te sentirías tú si él estuviese atrás de ti mientras tú grabas la película? Y al Ridley escuchar eso, pues dijo, tienes razón, y se fue. O sea, siento que él decidió como apostar a su propia visión artística, pues realmente él no es ningún novato. Él decidió apostar a su visión sobre ese universo, porque analizándola como un todo, Blade Runner 2049 continúa el planteamiento principal que daba la anterior, pero también sigue planteando sus nuevas ideas sobre la humanidad. Y pienso que eso es algo muy válido que se le da a Villeneuve como director. Sí, creo que además trata el legado con mucho respeto. O sea, hay gente que coge un testigo y lo malogra, ¿no? De alguna manera. Y creo que Villeneuve no hace eso. Él trata con gran respeto lo que hizo Ridley Scott y trata de hacer alguna cosa en esa misma dirección, pero con su propia visión. Y eso, vamos, yo creo que es lo que hay que hacer cuando se hace una secuela. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que además corre el riesgo de volverse pretencioso, ¿no? Y con su estilo, la verdad es que esta película, yo repito, a mí me parece que sí que es una obra maestra. Yo sé que hay personas que están totalmente en contra de esta afirmación, pero yo después de analizarla tengo que decir que Villeneuve para mí ha hecho un grandísimo trabajo y que, que es muy sutil es una obra maestra. Y que es muy profundo. Salva, te paso la palabra. Coincido. Sí, yo también estoy de acuerdo, se me oye, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo, La primera vez que la vi me gustó, dije, oye, guay, no, a mí no me ha decepcionado, porque había oído gente que decía que no le había gustado nada y tal, y dije, no, a mí me ha parecido muy guay, me la pasé muy bien, y me ha gustado, y la segunda vez que la vi, efectivamente, un poco en la línea de lo que decía Josep, cuando empiezas a profundizar, dices, bueno, y la solidez de guión que tiene me parece fantástica, ¿no? Suelo recalcar muy rápidamente lo que para mí es una de las esencias del guión, y es cómo explicita todavía mejor algo que en la primera estaba, digamos, más embrionario. Estaba claro, pero no estaba tan desarrollado, que es esa lucha de clases entre la clase explotada, ¿no? Y la clase dominante, y cómo se juega esa dominación, ¿no? Y todo lo que haya implicado ahí en términos de humanidad, de ética, etcétera, ¿no? Y de todo el amor, posición valorativa como lo que define la humanidad, ser más humano que los humanos, ¿no? Como dicen en un momento de la escena, y eso lo quiero recalcar. Hay también otro elemento que habéis tocado, ¿no? Y yo que quiero complementar un poquito, y es como el camino del elegido, es decir, la farsa del camino del elegido es como la zanahoria que hace que las cosas avancen, ¿no? Y lo quiero, porque es lo que le pasa un poco a K, y que al final, como antes ha analizado creo que muy bien Jonathan, al final la única decisión que toma Libre es precisamente la de pasar de todo, tío, incluso arriesgar su vida para que simplemente ese padre vea a su hija. Ya está, y todo el demás le importa un huevo hasta la lucha de los espartanos, o sea, de los esclavos para liberarse, y de la mierda con eso. Mi prioridad es esta, ¿no? Porque de repente se siente liberado en precisamente lo que más le define como humano, ¿no? Quizá.
que es a lo mejor ese considerarse a sí mismo como igual de válido que cualquier otro, y por tanto lo que yo siento es igual de válido que cualquier otro, yo tengo derecho a lo mismo que cualquier otro, y eso pasa por el amor, precisamente, que me rebuja una hija de puta pisando un USB, ¿no? Que a mí me hacía experimentar esas cosas, aunque fuera a través de una ficción asumida, ¿no? Entonces ahí hay mucha complejidad, está muy bien. Y contraponiendo... ¿Me dejas, Salva, que haga un pequeño apunte a esto que has dicho? Yo conozco gente que se queja de que esta especie de ejército de replicantes revolucionarios se queda como una especie de sugerencia que no está desarrollada y que queda como un poco ensombrecido, ¿no? Yo tengo la sensación, mi sensación es que en la película eso no está desarrollado porque la película te está contando lo que Kay está viviendo, y para él esa gente no es relevante. Él la que está viviendo es la historia de quién es el hijo, quién es el replicante que ha nacido, soy yo, descubro que no soy yo, entonces tengo que ayudar al padre, y toda esa gente está en un segundo plano porque a él le dan igual, es que es lo que tú has dicho, le dan totalmente igual. Es correcto, pero introducen también un elemento muy importante para establecer lo que es, o una de las cosas que es la humanidad, y es la capacidad de tomar posiciones valorativas más allá incluso de la propia vida. Entonces esa dimensión de rebelión yo creo que lo pone en relieve, ¿no? No creo que no sea relevante, creo que está en un segundo plano porque la película elige ponerse en esta narrativa, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo quiero contraponer esto, ¿no? La idea de la farsa del elegido como la zanahoria que avanzan las cosas, para contraponerlo precisamente en la imagen, y me ha molado mucho porque antes Rafa ha aludido a esto, ¿no? ¿Cómo se llama el Nexus 8 del principio? Shep o algo así, ¿no? Donde yo a él ya... Shep Burton, bueno, en fin. Correcto. Yo para los nombres soy muy malo, para los nombres. Bueno, pues este Nexus 8... es como que él ya ha llegado a esa sabiduría desde el 2020, o sea, el tipo lleva desde el 2020 cultivando ahí sus cosas, y tiene clarísimo que él ni es un elegido, tío, tiene clarísimo el milagro, tiene clarísimo lo que es la humanidad, él ya vive ahí. Para mí es un anacoreta sabio, iluminado, más allá de las farsas de todo tipo, y tú no lo entiendes al principio de la película, eso. Bueno, te puedes hacer una idea, al piano, se está cocinando sus ajos, va a su puto rollo, lleva 30 años ahí solo, es decir... Ya te lo puedes imaginar, pero no te estalla en la cara, ¿no? Lo ves luego al final, ¿verdad? Y luego, si me permitís ya el episodio de los fallos de guión, ¿vale? Yo he detectado 6 hipótesis, una de ellas, algunas se cae como fallo, quizá. ¿Cómo sabe K dónde encontrar a Deckard? Bueno, lo hemos quizá la hipótesis de que el caballito tiene una carga ¿cómo se dice esto? De radiación, de radioactividad, que el negro le dice que tal, entonces él dice, bueno, la zona no hay radioactividad, esa va por ahí. Efectivamente, mientras estábamos ahora hablando, yo he vuelto a ponerme en la fase, y efectivamente Rafa tiene razón, escucha el piano, cuando ve a las abejas, sí que escucha las notas. Se ve que en ese momento me despisté, no me quedé con ese detalle, muy interesante. Sí que es verdad que hay una nota del piano que él sigue para acabar de encontrar a Deckard, con lo cual, bueno, se refuerza la simbología de lo que estaba hablando Rafa de una forma muy interesante eso. Y puede que el piano que tenga Morton sea el piano de Deckard. Creo que no, porque el de Deckard era de cola y el de Morton es de pared. Sí, exacto, seguro. El de Deckard cola. Era vale, de media vale. cola posiblemente. Pero, eso es un detalle que a mí como pianista difícilmente se me hubiera podido escapar. Pero... ok. Pero bueno, hubiera estado chulo. Vale, segunda hipótesis de fallo. La robot, coño, esto es muy fuerte, quiero decir, vale, la robot no la robot, es la replicante que es representante de Wallace, ¿vale? Deja dos veces... Bien, sí. Es que para los nombres yo soy muy malo. Deja 2 veces sin matar acá. Sí. Por arrogancia, por lo que sea, es absurdo. Es decir, la primera vez es cuando está con Deckard. Lo dejan ahí, que es cuando lo recuperan los rebeldes. ¿Vale? O sea, ahí no lo matan. Que a ella le gusta acá. Bueno, eso es una hipótesis como muy ad hoc, entiendo yo. Es decir, le gusta Wallace. Vale. Es que la primera conversación que mantienen, ella le dice, a uno le gusta que le hagan preguntas personales porque así se siente atraído o deseado. Entonces, ella intenta establecer un vínculo emocional con K y ahí K le corta. O sea, de repente y es cuando al final se va. Pero desde el principio creo que está intentando crear algo con K, ¿no? Te puedo sofisticar esa hipótesis malévola diciendo que por eso mata al USB de Joy, ¿no? O sea, lo machaca al USB y el... Claro. Me parece un poco ad hoc, pero me ha gustado.
Por amor posesivo. Por celos. Por celos. Lo cual es muy humano, ¿no? Como decía antes, que ahí también se ve la humanidad de los dos, ¿no? El hecho de que ella sepa que además eso le puede hacer daño, ¿verdad? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ella de quien está enamorada es de Wallace. Y tiene porque además ella quiere ser la mejor, ¿no? Que es algo que él dice, ¿no? Él le insta a ser la mejor y ella también está en esa lucha de ser la mejor. Y yo creo que hay amor que, bueno, también se puede entender como a su creador o a su padre si quieres, pero yo quiero que hay... Yo es que lo veo compatible, ¿no? O sea, puede gustarle que también. O sea, a lo mejor le gustan los dos. Porque claro, no, porque una cosa a lo mejor sería amor, como dice Rafa, es decir, la hipótesis de Rafa y la tuya yo las veo compatibles. O sea, lo que dice Rafa igual, puede haber una atracción amorosa y con respecto a Wallace puede haber una admiración, ¿no? Digamos, y una, ¿cómo se dice esto? Una postración, una adoración, pero no amor. Estamos hablando del primer caso de complejo de Electra en un replicante, entonces. Sí. Interesante. Bueno, la segunda vez que no lo mata es cuando, que ahí ya es menos creíble que lo haya dejado vivir por amor, que es cuando ya están luchando en el mar, cuando ya al final, ¿no? Con el agua y tal, que no lo remata, o sea, tío, remátalo, precisamente porque no lo remata, luego él lo mata a ella, le aparece un poco de la nada, la típica escena que dices, pero chico, remátalo, coño, lo tienes ahí, solo te hace falta desrejarlo y ya está, se ha acabado, y no lo hace. Entonces, a mí eso me parece como una complejidad, decir, chico, pues que luchen y que en un momento dado la mate y ya está, acaba. Es decir, ahí yo creo que Villeneuve se pasa de frenada, pero bueno. Si me dejas que añada una cosa, Salva, yo personalmente opino que la secuencia de la lucha del final es la secuencia más fallida de toda la película. Totalmente de acuerdo. Es una secuencia que corta el tipo de película que estabas viendo, la convierte en otra así de repente, como de 0 a 100 en 0,5 segundos. No es particularmente necesaria, podrías haber encontrado otro tipo de conclusión. Otras soluciones, sí. Es una secuencia un poco fallida en muchos aspectos y yo sospecho que posiblemente habrá algún productor que habrá dicho, no, hombre, pero esto tiene que acabar con una peleita, ¿no? O algo así, porque estas cosas siempre están ahí en el cine. Y con la emoción de que se está ahogando y como que... Es la única escena en que dejé de concentrarme y me puse a apuntar y a escribir y luego cuando volví a empezar volví a analizar. De verdad. Sí, aparte se siente como que la cortaron y la pusieron en medio porque el ritmo de la película era bastante calmado y se siente como que el ritmo subió de una manera demasiado antinatural y después volvió a su ritmo normal. Fue como si realmente la película hubiese tenido un corte anterior, algún corte de algún productor o algo así, hayan dejado esa escena como para que los que no habían visto acción se quedaran complacidos, o no sé, realmente me pareció de más. Y como además no es la primera película de Villeneuve en la que pasa eso, porque en Arrival le hacen exactamente lo mismo, es una película que tiene un ritmo y que en un momento dado coge otro ritmo yo creo que por imperativos de los productores. Vamos, no sé, esta es mi hipótesis. Han sido los contribuyentes. Vamos a dejar terminar a Salva, ¿eh? Oye, yo... que le quedan 4 todavía. Pero esto está dando mucho jugo, ¿eh? Vale. Yo compro esa hipótesis, ¿eh? Me recuerda cuando mi primera composición electroacústica al final era pam, pam, pam y acababa, y entonces el maestro me dijo, tío, pero para tanta tralla que me metes esto no se puede acabar así, dame más tralla, ¿no? Entonces les casqué un minuto de racataca, un minuto. Y luego tú lo escuchas y dices... Pues tío, no sé si me encaja esto, ¿sabes? Parece una mascleta al final porque sí, ¿no? Yo lo compro eso. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Vale, entonces, a ver, el cuarto fallo. Perdón, el tercer fallo, hay 6, voy rápido. El tercer fallo. La hija en el orfanato. Es decir, la hija en el orfanato, la primera vez que va a hablar con ella, la hija le dice, cuando mis padres iban a llevarme a las colonias... Entonces es cuando me irrumpió mi problema inmunitario. Más o menos dice eso, no sé cómo lo dice exactamente, ¿vale? Dice algo así. Y claro, luego eso a mí no sé si me casa, aclarármelo vosotros, con el hecho de que ella ha estado en un orfanato. ¿No? No lo he entendido bien. Yo es que creo que ella lo sabe. O sea, yo creo que ella sí que sabe lo que es. Esa es mi interpretación. Yo también pienso lo mismo, porque en el momento en el que ella ve las memorias de Kay, ella comienza a llorar, y en ese momento me da la idea de que ella comienza a llorar precisamente porque sabe que esas memorias son de ella, y que ella las implantó por ella misma en otro robot. Además, en una escena ella misma dice que ella está acostumbrada a las multitudes, como las del orfanato. Como pudieron ver, todos esos niños prácticamente eran mano de obra china, o no sé, o sea... estaban todos ahí pegados, entonces... Claro, pero ¿por qué dice que sus padres la iban a llevar a las colonias?
Pienso que esa enfermedad realmente no existe y simplemente era una manera de mantenerla ella encerrada, porque en la misma entrada de ese edificio... pero dice mis padres me iban a las colonias y luego aprendemos que ella en realidad estaba en un orfanato. No me cuadra a mí eso, no me lo han contado bien, o yo se me ha escapado algo. No está bien, no está bien, yo creo que no está bien contado, y quizás no está bien contado porque a lo mejor luego... Porque igual se dejan las puertas abiertas para una tercera película que ojalá, ¿no? Bueno, ojalá o también habría que tener un poco de miedo con lo que podría ser una tercera entrega. Yo realmente sentí que esta película fue muy completa. De verdad que no me dejó con ganas de una podría tercera película. ser, pero sí que deja la oportunidad de que se pueda continuar con una tercera entrega con la cuestión de la revolución y donde precisamente la hija es protagonista, ¿no? Y yo creo que sí que está muy mal justificado, pero para entender lo que tú estás comentando, pero sí que lo deja lo suficientemente abierto para que en una tercera entrega se pueda completar como le apetezca al próximo director y que tenga un margen bastante amplio, ¿no? Porque puede ser desde que no estuvo bien justificado y realmente ya no sabe nada, o que realmente que sí que lo sabe. O que está abriendo un espacio a que luego haya un desarrollo que explique eso, ¿no? Y una complejidad, bueno, Yo, Salva, sobre la pregunta que has hecho, creo que caben dos opciones. O sea, está claro que ella sabe que es la que ha puesto los recuerdos en los replicantes y tal, eso es evidente que lo sabe. Ahora, la pregunta es si ella sabe que no está enferma y que está ahí encerrada porque la están guardando de cosas, o si a ella le han contado que está enferma y ella, pues bueno, se lo ha comprado y se ha quedado ahí dentro y ya está. Y yo creo que la película no termina de... Quizá encaja un poquito mejor que sí que sepa que ahí hay algo, que hay gato. Pero quizá encaja mejor eso, pero no lo sé. Y si te doy otra hipótesis y te digo que en realidad ese recuerdo no lo vivió ella y que ella lo único que le... Lo único que le dice acá es que ese recuerdo alguien lo vivió, pero luego K deduce que ese recuerdo era de ella. Bueno, esa deducción igual es rara. Yo es que creo que no, porque aquí a lo mejor me dejo guiar un poco por la estética. Esa imagen en la película a mí me parece una belleza soberbia. No sé si os acordáis, pero ella está mirando por el microscopio, ¿no? Está llorando y mirándolo con miedo. Y detrás, justo como ella, se ve el reflejo de él, que está exactamente en la misma posición y detrás, ¿no? Como una sombra de ella, ¿no? Yo creo que esa imagen a nivel metafórico es tan potente y tan bello que creo que va en esa dirección, de que realmente ella ese recuerdo sí que es de ella. Pero quién sabe, ¿no? Y cuando K está hablando con Freisa... Cuando K está hablando con Freisa y le dice que no es él, de repente tiene el recuerdo como una niña. Sí, efectivamente. ¿No os recordáis? Sí, pero no sabemos si es porque él ataca a Vos o porque realmente ha sido así. No estamos seguros de si es la realidad o es lo que él está pensando. Bueno, claro. Ahí queda eso, ¿vale? Sí. Sigo al siguiente. Venga, quinto o cuarto. Cuarto. En la escena en la que aparece la replicante que mata a Wallace porque no es capaz de procrear, no sé si te disteis cuenta de que había fallos que, bueno, pero muy técnicos, ¿no? Es decir, bueno, por cierto, muy rápidamente, sale con barro, ¿no? Y del barro somos, ¿no? Sí. El barro, el dios moldea del barro, el ser humano, y allá hay algo simbólico muy religioso. Vale, entonces, primero cae, luego de repente aparece con una manta, que dices, ¿de dónde mierda sale esta manta? Luego de repente está de pie con la manta en el suelo y dices, ¿cuándo te has puesto tú de pie? O sea, ya hay dos errores concatenados que no cuadran, ¿no? O sea, no sé si os disteis cuenta de ese mínimo detalle, pero yo no me di cuenta, pero parece que el script se tomó un día libre, ¿no? Exacto, exacto. Lo de la manta lo pensé. Lo de la manta lo vi y luego lo de que estaba de pie o sentada no me di cuenta. Fijaros que ahí hay dos momentos en que dices, ¿cómo aparece la manta y cómo de repente estás tú de pie, tía? O sea, no cuadra eso. Pero bien, vale, ahí queda. Como cuando los youtubers estos cortan así que pam, pues sale, pues tú también. Es que yo creo que es que muy posiblemente a lo mejor esa escena es mucho más larga de lo que al final ha quedado montado. Yo creo que a lo mejor ahí está la explicación. Quizás el resultado de un montaje, bueno, quizá quería contar otra cosa y al final tuvieron, estas cosas. Sí, seguro que esa es la explicación. Vale, punto quinto. La líder de los replicantes, la tuerta, ¿no? Cuando va a hablar con las prostitutas y les dice, ir a averiguar con el del abrigo verde que es quien ha matado a Sapper, tal. ¿Cómo sabe esa tipa que K ha matado a Sapper? Buen punto.
No se dice en la película. Zapper no tal vez. muerto. No, Hombre, lo mata él al principio de la peli. es broma, es broma. Sería No sé, otra tal vez- incógnita de Blade Runner. Tal vez tienen a espías que están mirando desde lejos o algo por el estilo. Bueno, Hombre, a lo mejor no es sé. una, a lo mejor Es es una su forma de mujer, sugerir, es la mujer de Zapper. a lo mejor es una forma de sugerirte ¿Te imaginas? que es que esa gente de la resistencia controla mucho y que tienen inteligencia y tal, ¿no? Pero bueno, tú de entrada dices, ¿cómo mierda sabes esto? O sea, ahí como mínimo a mí me generó un, ¿eh? What the fuck, ¿no? Sí. Curioso. Mira, acabo de revisar un momento rápido la película y en ese momento cuando ella está en el suelo, cuando ella cae llena de barro y bueno, ahí en ese momento, en esa escena cuando aparece la toalla, hay un corte y aparece Wallace sentado en una silla limpiándose las manos, o sea, creo que se puede asumir que ahí pasó un poco de tiempo porque primero que nada ya está en una posición distinta y ella ya está parada con la toalla y el corte comienza con Wallace limpiándose las manos con una toalla, entonces creo que sí se puede asumir que pasó un poco de tiempo ahí. El segundo corte creo que es más problemático, pero igual se puede explicar un poco con la misma Sí, lógica, ¿no? Paso al punto Obviamente, 6. solo fue una- Wallace es el Hannibal Lecter de la película. Un poco. Vale, punto 6. Bueno, Y pasa, acabo. pasa. Y acabo. No sé si es un error o no, porque bueno, ¿sabes? Siempre puede colar, pero me parece bastante estúpido que K se deje rastrear cuando va a ver a Deckard. Sí. Me parece bastante estúpido que él no sepa que con el coche o con yo que sé mierda o no sé cómo lo rastrean desde la policía, dejarse rastrear cuando él ya sabe que están 48 horas de descuento y que él no quiere ser localizado. Es decir, me parece un poco estúpido. Y cuando ya lo han rastreado antes. Porque Lust ya lo ha rastreado antes. Que es cuando se estrella con el coche y llegan todos los Sí, cuando chatarreros o bombardea. lo que sea. Cuando cae el coche, Lust se carga a todos a base de misiles, ¿no? Y él ya sabe que lo están siguiendo. Sí, yo creo que ese es un defecto de guión, efectivamente. No sabían muy bien cómo culminar esa secuencia si no se llevaban a Deckard y pues dijeron, pues mira, tenemos que hacer esto. Ya. A mí Sí, siempre me tenían gusta. que dejar a Deckard, a que se llevaran a Deckard y a Kay vivo y realmente creo que no supieron resolver eso muy bien porque se lo terminaron llevando porque se dejó seguir aunque ya sabía que lo seguían y terminó quedando vivo porque ella simplemente Sí. quería hacerle daño emocional. Exacto, sí, es un poquito flojo todo, ¿no? Sí, Es un poco queda- cortado. sí. A mí siempre me gusta pensar que hay soluciones para todo, pero también hay que pensar cuántas cosas se han pulido antes de que queden estas 6, o estas 3, o estas 2, o estas 4. Es decir, probablemente se han pulido 98, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a mí me gusta, y acabo con esta sección, me gusta mirarle siempre los defectos, porque siempre se rasca algo, pero en realidad es para valorar toda la magnificencia de lo que hay ahí, ¿eh? No, de Sí, hecho realmente, yo creo, yo sí. estoy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho, pero yo creo que la peli sigue siendo excelente. O sea, como tú dijiste antes, Realmente, estos claro. son defectos pequeñitos y son cosas que bueno, que podemos comentar, No, pero o sea, sin duda he visto errores muchísimo más garrafales en obras que también son muy muy buenas y obras maestras incluso, ¿eh? O sea, yo desde luego que para mí 2049 a nivel de errores está high level, ¿eh? O sea, muy bien, muy poquita cosa. Pues sí, tiene... perdona, Jonathan, que te hemos interrumpido. Ah, pero nada. Pues sí, tiene errores, pero bueno, ya nos ha pasado, ¿no? Cuando analizamos Interstellar también llegamos a la misma conclusión. Que tenía errores, pero que seguía siendo una gran película, ¿no? Sobre todo en su género. Exacto. Salva, vamos a tener que estrenar esta sección o hacerla fija ya en estos podcasts, porque desde luego siempre es muy interesante y mola mucho, ¿no? Yo quería concluir con el test y luego ya terminamos porque ya estamos en tiempo, ¿no? A mí una de las cosas que más me maravilló de la película es el test que le hace. Lo fui deteniendo y analizando y la verdad es que el test en inglés es soberbio, porque en castellano se pierde totalmente, pero en inglés las palabras que utiliza tienen doble y triple significado. Entonces ellos hablan cell. Bueno, cell es célula, pero también es celda. Y qué curioso que en la célula se encuentre el ADN que de alguna manera apresa a los replicantes. Y además en el propio test habla de entrelazado,
que se puede entender precisamente como el ADN en los cromosomas. Y luego habla de que las celdas pueden formar, en el inglés dice algo así como un vástago, pero que también puede ser un tallo, ¿no? Como las celdas que forman el tallo, que puede hablar también de esa evolución de los replicantes o de una especie, etcétera. Todo eso está al principio, ¿no? Si luego continúa el test y pasa a hablarle de qué significa los sentimientos, qué significaría, por ejemplo, tener un hijo, ¿no? ¿Qué sientes al tener a tu hijo en tus brazos? Si sientes que te falta algo en ti. Y toda una serie de cuestiones que están hablando precisamente de lo que hablaba Alberto. Lo están programando para que no quiera cosas, ¿no? No para que no puedan sucederle, sino para que no quiera. Y en el test, precisamente, lo que se está analizando es si realmente tiene esos sentimientos y esas necesidades, ¿no? Y luego al final continúa otra vez con voy a leer esto. Cuando le hace el test por segunda vez, el test le dice: ¿qué es estar lleno de temor? Terriblemente, terriblemente. ¿Te gustaría estar separado de otra gente? Distinto, distinto, terriblemente distinto, oscuro. Dentro de células se entrelazan, o dentro de celdas entrelazado, ¿no? Permite esas dos traducciones. Dentro de las células se entrelaza, dentro de las celdas entrelazado, dentro de un tallo o vástago, dentro de un tallo o vástago, y espantosamente distinto contra la oscuridad. Entonces es un test que está lleno de una profundidad brutal, porque por un lado te está hablando de la cuestión del ADN como una determinación, te está hablando de las capacidades empáticas que pueden tener los replicantes, pero además te está hablando de cuestiones que son totalmente humanas también, porque nosotros estamos determinados, ¿no? Y en el momento que habla de las celdas, pues también tenemos que hablar, pues, de Foucault, tenemos que hablar de Deleuze. Tenemos que hablar también de unas cuestiones de las sociedades de control en las que nosotros también estamos sometidos, ¿no? Y yo la verdad es que cuando analicé el test me quedé fascinado por la profundidad y por la cantidad de conceptos que mete ahí en menos de un minuto, ¿no? Pero que resuelve una gran cantidad de misterios que luego se analizan en la película. ¿Qué os parece esta cuestión? Alberto, empiezo contigo. Pues la verdad es que me parece que has hecho un análisis súper bonito del test. Yo no lo había analizado tan profundamente nunca y creo que es muy bonito todas esas relaciones que tú has encontrado ahí. Yo cuando lo vi, lo primero que pensé es cuánto ha evolucionado el conocimiento del cerebro de los replicantes desde Blade Runner 1982 hasta Blade Runner 2049, ¿no? Quiero decir, yo como humano entiendo el test de la primera Blade Runner. Es decir, me hacen preguntas que yo como humano puedo responder. Sin embargo, en Blade Runner 2049 hacen un test que solo una máquina puede entender. Empiezan a repetir palabras, hay una repetición obsesiva que a mí como humano yo no entiendo nada, me confunde todo eso. Pero sin embargo ellos, que son seres programados, que saben entender esto, o sea, yo entiendo que en ese ínterin que ha pasado ahí se ha llegado a comprender bien cómo funciona el cerebro de los replicantes y se han dado cuenta de que este test es mucho más simple, es mucho más eficiente que aquel que hablaba con conceptos humanos caducos que están como pasados de moda para esta especie que es mucho más, no soy más evolucionada, pero diferente, ¿no? Entonces yo lo que vi cuando vi ese test es, joder, la tecnología ha cambiado. O sea, han entendido lo que está pasando en el cerebro del replicante hasta el punto de que yo no entiendo nada del test y sin embargo están haciendo eso. Y eso me pareció fascinante, la verdad. Rafa, te paso la palabra. Sí, yo, respecto a lo que dices, a mí me llamó la atención que en el momento en el que Joe, digamos, está experimentando nuevas emociones, en el escáner de sus células se producen como cambios químicos. Y esos cambios los detecta la máquina y es cuando dicen, oye, aquí ya no está configurado de la misma manera, ¿no? Eso, vamos, en cierto modo concordaría con lo que estás diciendo, pero también manifiesta esa plasticidad que tiene el cuerpo para sufrir cambios, ¿no? Y luego, ahora que me das la palabra, introduzco otro misterio o pregunta, y es que ¿qué pinta el poema de Vladimir Nabokov en la habitación de Joe, que es el de Pálido Fuego, o creo que es ese? Me suena que sí, porque igual iluminaría un poco el sentido de la historia de K, ¿no? Pero bueno, y de hecho, ahora que lo acabas... Fuego. Ahora que lo acabas de decir, ni siquiera hemos comentado, pero podríamos hablar mucho de por qué se llama K.
O sea, es una reminiscencia de todos los personajes de Kafka que se llamaban Joseph K, que se llamaban Señor K y todas estas cosas. Y es evidente que no es casual, sino que lo han hecho aposta. Claro, no es casual, están pensando en estas sociedades ultracontroladas, imposibles de entender, extraordinariamente kafkianas, y como que él es una especie de excrecencia de esa sociedad. Yo entiendo que eso es lo que se quiere decir. No sé si habrá una lectura más profunda que esa, pero yo cuando lo vi dije, wow. Al mismo tiempo, K es K de Krishna. Lo digo por la lectura crística que hacía antes Rafa, ¿no? Y K es Vale, de no. Philip K. Dick. Es que a mí lo que me parece genial de Villeneuve es como los conceptos son muy sumatorios, son muy acumulativos, ¿no? En este test se ve. O sea, las palabras significan varias cosas a la vez, las frases significan varias cosas a la vez. Pero es que además no son gratuitas, es que significan cosas distintas que además están conectadas, lo cual es brutal. Exacto. Entonces con lo de K caben todas esas cosas. Y yo estoy seguro que Villeneuve es un tío muy capaz, ¿eh? Muy capaz, y estoy seguro que tiene estas cosas. Vamos, seguro que si estuviera aquí aún nos diría muchísimas más, ¿no? Que no somos capaces de. Claro, y también sobre lo de Oficial K, él realmente creo que es K porque es como un diminutivo de Oficial K de 6, no sé, una serie de números, pero creo que queda la curiosidad de que él es Oficial KD, o sea, como Philip K. Dick. Se podría decir que también ese podría ser una pequeña curiosidad. Qué buen punto, oye. Vaya. Sí. Muy bien. Continuamos contigo, Jonathan. Pues sobre el test. Sobre el test, y en principio sobre el test, pero si quieres añadir alguna cosa más, pero breve. Bueno, vale, realmente el test me pareció bastante interesante, pues como la evolución, como bien Alberto acotó, la evolución que hubo entre la anterior Blade Runner y esta, pues, en la parte del test. También el cómo intenta apelar a los sentimientos mediante preguntas, que fue lo que entendí. Hacerle preguntas que puedan provocarle alguna duda o algo que nos deje entender que su programación inicial ha sido modificada mediante esta serie de preguntas, como por lo menos qué se siente tocar la mano de alguien que amas o tener un bebé entre tus brazos. Una serie de preguntas que, como ya vimos antes, se podría decir eso de que la humanidad o esta rebeldía en los replicantes comienza ya sea cuando piensan, tienen la idea, se ven a sí mismos como algo más que solamente un replicante. Entonces se basan en esta idea de que esta serie de preguntas son preguntas sobre cosas que podrían hacer que un replicante sintiera o se viese a sí mismo como algo más que solo un robot, para así obviamente detectarlos con mayor facilidad, que es obviamente lo que intenta hacer el test. Muchas gracias, Jonathan. Salva, te paso la palabra. A ver, yo sobre el tema del test creo que no tengo absolutamente nada más que decir. Pues di otra cosa. Sobre todo, me parece que lo vais a analizar súper bien. No tengo absolutamente nada más que decir. Vale. Señalar una cosita. Sí. Sí, no, tranquilo. Una cosita. ¿Os habéis dado cuenta de que K muere bajo la lluvia? No es pero bajo. Nevando. Claro. Sí, claro, exacto. Sí. Muere bajo la nieve, ¿no? Eso lo cual, nada, simplemente lo quería dejar ahí. Hay un paralelismo, ¿no? Sí, hay un paralelismo y es una... Y para como mí lágrimas en la nieve. Como lágrimas en la nieve, y yo creo que también le habla también de esa cuestión que para mí también es muy humana, que es que todos somos humanos, pero tenemos características que nos hacen genuinos también, ¿no? Yo creo que la nieve sí que evoluciona un poquito más en ese concepto que el agua. Yo no sé si lo sabéis, pero lo he explicado antes. O sea, los copos de nieve bajo el microscópico tienen una multiplicidad de formas diferentes que los hacen bastante peculiares, ¿no? Pero bueno, esa es mi porque crecen de forma fractal. Y luego... Espera un momento. Luego... Espera, Rafa, un momentito, por favor. Es que esto que dice Josep me parece hermosísimo si lo utilizamos como
como metáfora de lo que antes, de lo que al principio del programa yo he señalado como la evolución de 2049 con respecto a la primera película. De que en la primera película los replicantes se preocupaban simplemente por el hecho de morir, o sea, al ser para la muerte de Heidegger, la muerte era lo que les obsesionaba, y que ahora había una evolución de esa humanidad hasta el punto de que incluso desde un punto de vista de posición valorativa frente al mundo estaban dispuestos incluso a dar su vida, ¿no? Y que consideraban eso como incluso ser más humanos que los humanos, ¿no? Al menos a los humanos con los que ellos ahora en esa sociedad estaban conviviendo, que les definía mucho más en esa humanidad. Agarro lo que acaba de decir Josep como una metáfora de esto, ¿no? Si antes el replicante moría bajo la lluvia, ahora muere bajo no bajo la lluvia, sino bajo la nieve, que es más evolucionada porque puede reflejar la individualidad, ¿no? Más me ha gustado, no sé si la estoy hilando bien esa metáfora, pero no sé si me entendéis. Sí. Sí, claro. Bueno, pues yo no sé si queréis algo más que añadir. La verdad es que quería decir una última cosa, Sí, y vale. es que realmente, a mi parecer, la idea de que en la Blade Runner anterior los replicantes solamente querían más tiempo de vida, no se refiere tanto a la idea del miedo de morir, se refiere a la idea del miedo de morir sin realmente haber podido apreciar el resto de las cosas que pudieron, o de que su vida iba a desaparecer en un tiempo tan relativamente rápido, un tiempo de vida de 4 años en el vasto universo, que realmente ellos simplemente no solamente tenían el miedo a morir, ellos tenían el miedo bastante humano a morir y no dejar una huella en la historia, que ese fue lo que le dio ese gran valor al final de la película anterior. Pero también siento que hay una gran evolución en esta película, y es que realmente ahora estos replicantes continúan esa idea, pues si no mal recuerdo, creo que tengo por aquí anotado, sí, un diálogo en el cual le cuenta la líder de la rebelión a Kay, en el cual le dice: morir por la causa correcta es lo más humano que podemos hacer, y eso refleja también una evolución en esa idea, y es que ya están aceptando que tal vez ellos no sean los protagonistas de esa misma historia, pero lo que le puede dar valor a su vida es influir en algo mayor, en algo que realmente va a influir en un aspecto universal, dándole valor a su vida. Oye, pero bueno, muy interesante, 10 segundos, Josep. Muy interesante ese matiz que me parece muy curioso de que, claro, lo que les jodía mucho a los replicantes de la primera película, que solo tenían 4 años, no era tanto el hecho de morir, porque al final todos morimos y más o menos lo vamos asumiendo, pero también tiene que ver con el hecho de que al tener 4 años, pues eso no lo puede integrar, no lo puede madurar, no se puede adaptar a ello. Me mola mucho ese matiz de que no era tanto el hecho de ser para la muerte lo que les jodía, sino el hecho de por comparativa, ¿no? Decir, coño, yo solo vivo 4 años y vosotros, hijos de puta, me veis 40, 60, o sea, ese plan de, joder, si vosotros yo también, ¿no? Es como, incluso, es curioso, pues eso es muy, muy, muy humano, o sea, la envidia, ¿no? O sea, a lo mejor, muy, muy, muy bueno. Rafa, Como os he dicho antes, bueno. las dos películas se esfuerzan mucho en convencerte de que los replicantes no son humanos e inmediatamente se refutan a sí mismas, ¿no? Muy rápidamente. Perdona, Rafa, te toca. Sí, nada, un pequeño apunte de lo de la nieve. En la conversación que tienen K y Ana Estelín, Ana le dice: si los replicantes tienen recuerdos reales, tendrán experiencias humanas reales. Eso. Entonces, en el momento en el que K está mirando la nieve, en ese momento también la está mirando Ana Estelín en su mano, pero está teniendo una experiencia artificial. Y en cambio K sí que está teniendo una experiencia real. En su final, ¿no? En el final de su vida. Y luego, respecto al tema de los fractales, no sé, se puede decir que está teniendo una experiencia del infinito en su mano. me sugiere, vamos, pero bueno. Que me parecería muy humano también. Otro día hablamos de fractales, si queréis, no hace falta que nos extendamos más. Bueno, pues, oye, muchas gracias. ¿Algo más? Un detallito. Sí. Claro, Sí. Hay mucho más, bueno, si queréis. Podemos hay mucho hablar, más. No, pero sobre el pie que me ha dejado Rafa, ¿vale? No es que vaya a traer nada nuevo. Claro. Sobre el pie que me ha dejado Rafa, con el tema de los recuerdos, muy interesante. Es un tema que tenía yo que anotado, lo he dejado un poco caer. Pero fijaros que el hecho de tener un recuerdo, digamos que es un elemento que puedes considerar como propio del ser humano, es decir, en base a que tú tienes recuerdos te conformas una identidad, por tanto tienes una conciencia de ti, por tanto te sientes humano, ¿no? Y bueno, en fin, esos recuerdos te dan humanidad. Pero fijaros que
que eso podría ser más propio de la primera película. Está presente en esta segunda película, no digo que no, pero volvemos a lo mismo de que está más evolucionado, es decir, damos un paso más allá. Ahora resulta que lo más esencial de ti no es que tengas recuerdos o no, porque ya sabes que son implantados. Hay un momento dado en que el propio Cass sabe que tiene recuerdos, pero sabe que son implantados. Con lo cual sabe que le dan una pauta de comportarse de forma humana, pero sabe que son implantados, entonces sabe que, bueno, en cierto modo está como programado. Es decir, que ahora resulta que ni siquiera el hecho de tener recuerdos es lo que te define como ser humano, sino que hay algo todavía más esencial, que es lo que antes estábamos comentando, de la capacidad de tomar una posición valorativa que te lleva incluso a ser capaz de sacrificar aquello que supuestamente es lo más valioso que tú tienes, que es tu propia vida y tu propia existencia, ¿no? Por lo que Hernández ha dicho, los recuerdos, que había una reflexión interesante que hacer. Es que también ahí es interesante que también se evoluciona de la primera película, el que ellos sí que conservan además recuerdos, ¿no? En la primera película son las fotografías, pero en esta película es una fotografía y un patuco, un calcetín de bebé, que es todavía más hermoso. Eso también es como muy humano y ultra humano. Y muy bonito. Es que lo de las pasiones, que en el primer análisis no lo hicimos, es una cuestión muy interesante en esta película. El mero hecho de que beban whisky como cosacos, ¿no? Demuestra que algo a nivel emocional tienen que eliminar de su existencia, porque si no, no podrían afrontar la vida. Eso también es súper humano. Y tiene toda una conexión de una pirámide de botellas de whisky ahí en Las Vegas, que es impresionante. Y la canción que pone de Frank Sinatra es una canción que es de precisamente vamos a brindar por una chica. O sea, que es genial, ¿no? Sí, yo insisto en que creo que esta película, así como en la primera nos presentan a los replicantes y el problema de que es ser humano y que no, y estos replicantes tienen toda esta casuística que ha dicho Salva y que hace que sean como adolescentes a medio parir. Estos replicantes de 2049 son mucho más maduros, tienen una casuística que es mucho más humana y como que todo ha dado un paso adelante, ¿no? De alguna manera. Vale, ahora sí, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer. Yo normalmente hago una conclusión, pero es que creo que no hace falta. Ha sido un podcast muy productivo, se han dicho muchas cosas. Lo único que diría es que una cosa que sí que tenía apuntada es que en relación a esto de los replicantes que desean ser humanos a través de sus creencias, pues quizás el deseo de ser mejores es el camino correcto, ¿no? Y eso es algo que tendríamos que aprender también como humanos. El deseo de ser mejores, porque a veces parece que lo olvidamos. Y nada más. ¿Me dejas, Josep, que haga una pequeñísima postilla? Sí, Antes... claro. Antes hablábamos mucho de qué cosas nos hacen humanos y hasta qué punto los replicantes de 2049 pues van teniendo esos rasgos y tal. Me pregunto cuántos humanos de pura cepa de 2049 pasarían ese test. Ya, por supuesto. Porque a lo mejor muchos no lo pasarían, ¿eh? Pero hay algo también que quiero, además, fíjate que en España mañana, de hecho ya hoy, no, mañana es la huelga feminista. Y sí que quería hacer un pequeño comentario de las cuestiones de género, muy rápido, ¿vale? Es curioso que en esta película se contraponen las dos cosas, ¿no? Por un lado, tienes el paradigma de o sea, en Joy, es Joy, ¿no? La Ana de Armas, el holograma que se llama Joy. Es decir, es un clarísimo ejemplo de relación patriarcal, ¿no? Heteropatriarcal, donde la mujer, además, fijaros cuando la primera vez que llega a casa, ¿no? La otra le sirve la cena, se lo hace todo muy bonito. Es como que está siguiendo el manual franquista ese donde dice, cuando llegue tu marido, tú se lo haces todo agradable, tienes que querer la casa limpia, tú ten en cuenta que él tiene preocupaciones, tú tienes que estar para que él esté bien, ¿vale? O sea, lo cumple a la perfección, pero por otro lado, en toda la película tienes personajes femeninos que rompen completamente con eso. Tienes la jefa de policía, que aunque sea mujer, encarna también el papel como muy masculinizado, es una especie de Angela Merkel de la política. Pero luego también tienes papeles femeninos, tienes papeles femeninos por todos los lados, ¿no? Quiero decir que en realidad la película, el tema del género lo trata muy bien. Es precisamente el que tiene el papel de género, de rol de género como más patriarcal, es la ficción. Es aquello donde tú vives la ficción exista de satisfacción contigo mismo, ¿no? Muy curioso, es decir, que lo del género yo creo que está muy bien tratado en la película. Digamos, a la altura de los tiempos. Apaga el micro, Jonathan. Acabo. A la altura de los tiempos, porque no sé si os acordáis que incluso en la primera película os señalé el hecho de que cuando hay la relación sexual entre Deckard y Rachel, hoy en día sería políticamente incorrecto, porque es prácticamente una especie de violación, ¿no? O sea, como hay mucha violencia, que eso igual en los años 80, pues vale, coló, pero eso hoy en día no hubiera colado, ¿no? Oye, hay una cosa muy bonita también de la Teniente Josie, ¿eh? La Teniente Josie está enamorada de Kay,
o por lo menos le gusta mucho. Y eso también es un símbolo que Totalmente. la novela de Philip K. Dick es un símbolo de evolución, porque en la novela de Philip K. Dick Y se la carga. el protagonista llega a empatizar con androides, algo que al principio para él era imposible, ¿no? Era como tener una oveja androide, era algo de baja estopa, tenía que tener un animal vivo, ¿no? Y al final acaba empatizando con un sapo eléctrico. Y yo creo que ahí también hay un guiño a la novela de Philip K. Dick, y a mí la verdad es que el personaje de Yoshi por eso me parece un personaje realmente maravilloso. Fijaos que la replicante de Wallace se carga tanto a Joy como a Yoshi. Ya. Sí. O sea que la envidia o los celos ahí están muy presentes en este personaje. Sí, es verdad. Y ahora que lo dices, en esa interpretación yo juraría que sí que hay como un deje de celos. Que yo no sabía si interpretarlo porque Kay y ella mantenían una relación que ella no podía mantener con Wallace, o ahora por lo que tú estás diciendo. Pero bueno, vaya, interesante. Bueno, ya está, ¿no? Ya está. Vale, pues muchas gracias a todos. Ha sido un enorme placer este programa, ha resultado especialmente dinámico. Será porque contamos con Alberto Aparici, que le da ese dinamismo radiofónico que yo, un servidor, no puedo todavía. Pero me he sentido muy a gusto, he aprendido un montón, como siempre, y nada, pues gracias, Alberto, por haber participado, y espero que podamos contar contigo en otra ocasión. Y despídete y dinos dónde te podemos seguir. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, yo también me lo he pasado muy bien. Espero no haberos interrumpido demasiado, que a veces me sabía mal interrumpir. Y nada, los que me quieran seguir, pues me pueden encontrar en Twitter en @cienciabrújula. Pueden también buscar los podcasts de mi sección de ciencia en la radio buscando La Brújula de la Ciencia. En iVoox están todos los programas de las 7 temporadas. Y si me quieren encontrar en Facebook, pues también está La Brújula de la Ciencia en Facebook. Muchas gracias. Rafa, un placer. Este es el primer programa que compartimos y bueno, sé que vamos a compartir muchos más, porque además yo llevaba mucho tiempo buscando a alguien que pudiera hablar desde la religión, y por fin pues te tengo a ti, así que es un placer. Rafa, muchas gracias, despídete. Igualmente, Josep. Y dinos dónde te podemos encontrar. Pues en primer lugar, pues muy agradecido también de poder compartir con todos vosotros este programa. Y bueno, me pueden encontrar pues a través de mi mail r.monterde89@gmail.com, y luego también pues tengo perfil de Facebook, y si alguno tiene curiosidad, pues a veces escribo en un blog personal que es la dirección es entrelascumbres.blogspot.com. Y nada, totalmente dispuesto para futuros programas y muy agradecido de nuevo. Muchas gracias, Rafa. Jonathan, ha sido un auténtico placer, La verdad es que me he quedado bastante sorprendido con tus análisis. O sea, yo sabía que lo ibas a hacer bien, pero ya sabes que a veces nos dejamos guiar por el tema de la edad, y la verdad es que, en fin, has dado unos apuntes muy, muy, muy certeros y muy, muy buenos, A ver si nos vemos en próximos podcasts, por favor. Despídete vale. Y dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, pues pueden encontrarme pues en mis próximas colaboraciones con Vertiente Crítica, donde planeo escribir unos cuantos artículos más, y pues fue todo un honor romperte tu corazón sobre Joy, pero bueno. Buenas noches. ¡Qué grande! Muy bueno. Bueno, Salva, un placer como siempre. La verdad es que das mucha calidad a los programas y yo estoy encantadísimo de que participes en todos. Y además con esta sección, que ya la vamos a declarar como fija para todos los podcasts, pues en fin, o sea, ¿qué más puedo decir? Más que darte las gracias. Y nada, un honor haber colaborado a romper tu mito sobre Joy también. Y me lo paso muy bien, de verdad. Disfruto muchísimo. Y eso, antes lo ha dicho Alberto, o no sé quién, que de verdad se aprende mogollón. O sea, hay mogollón de... Y a lo largo del programa vas entendiendo más cosas, ¿no? Como nos pasó con Interstellar, que luego al final acabas entendiendo claves que ni siquiera te habías imaginado, ¿no? Como la relación del segundero con el tiempo, en fin, aquello yo lo descubrí. De verdad, me lo paso muy bien y disfrutaba mucho con el cine todos, y se nota. O sea que enhorabuena también a todos por el programa. Pues muchas gracias, yo me despido, soy José San Martín, fundador de Vertiente Crítica y productor y director de este programa, ¿Qué significa esta película? Aprovecho para anunciar que
vamos a seguir haciendo estos podcasts, pero no con tanta regularidad porque me han concedido un proyecto de investigación donde se me pide que analice el cine desde la mitología. Es un proyecto al que ya he invitado a los que participan en este programa y en el cual me va a ayudar Rafa Monterde, que está aquí presente. Espero que en estos programas también aprendamos mucho y nos lo pasemos muy bien. Y nada más, un placer y nos vemos en el próximo podcast.